Nuevamente estamos aquí en una clase de teoría de algoritmos 1. El tema de hoy es algoritmos greedy. Ahí está, algoritmos greedy. Muy bien. Bien, entonces, ¿cómo estamos? La materia, ya le dimos el TP0, que venían estableciendo en RPL. Notamos que últimamente hay unos errores en RPL, vamos a ver. No sé si al momento, yo hoy a la tarde no estaba funcionando. No sé si alguien lo vio después. Si no, ya vamos a estar contactando a la gente que lo hizo para ver si funciona bien eso. Después, sí. Estaba el del cuatrimestre del año pasado y después no te el de este. Sí, igual hay. No sé, yo me anoto los dos y me entregué los dos para dos. Claro, nosotros estamos aceptando a la gente en el de este cuatrimestre, es más fácil, ¿no? Pero si alguien se anotó al otro, me fijo, también los acepto, no sé, por las dudas. Lo que pasa es que nosotros nos fijamos si hicieron el TP en el nuevo cuatrimestre, entonces. Si alguien está en el cuatrimestre alternativo. Ah, ok. No, claro. Claro, bueno. Anótense al de este cuatrimestre. Bien. Ah, claro. Bueno, es verdad, depende de dónde lo visualizas. Bueno, ustedes se anoten a los dos. Voy a tratar de no aceptarles o rechazarles si se anotan en el cuatripasado. Si se anotan en el cuatro. Claro. Bien. Bueno, eso, después estuvieron viendo, bueno, la primera clase fue presencial, estuvimos viendo un poco de teoría de inducción y después tuvimos clase de división y conquista. ¿Sí? Entonces, fueron dos clases pesadas dentro de todo. La clase de hoy debería ser un poquito más fácil, porque es un tema relativamente más sencillo dentro de todo. ¿Sí? Voy a estar dando la mayoría de la parte de clase yo y después voy a estar dando clase Nacho, que está por ahí. Bien, entonces, algoritmos greedy, como todo. En la materia vemos muchas cositas de... voy a parar un ratito, voy a gesticular un poco. Vemos muchas de las cositas que son técnicas de programación y algoritmos greedy es una técnica de programación. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos gusta decir que es un elemento más que agregamos a nuestra caja de herramientas para el día de mañana abrir la caja de herramientas, enfrentarnos a un problema y ver de qué manera lo solucionamos. ¿Sí? Tenemos muchas formas de solucionar diferentes cosas y vamos a ver en qué nos enfrentamos en la vida para seleccionar dentro de todo lo que tenemos, las herramientas que tenemos y utilizarlas. ¿Sí? Como dicen, no todo en la vida es un clavo para darle martillazos y resolver de la misma manera. Entonces, dentro de todo lo que vamos a empezar a hacer es hablar de algoritmos que ya conocemos, ¿sí? Que son vistos en algoritmos 2 y de repente resulta que son algoritmos greedy. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquitito de eso. Les voy a decir, si todavía nos dice qué son los algoritmos greedy, no lo dije, pero sí les puedo decir que Dijkstra, o Dijkstra le gusta decir Martín, si lo ve a Martín dar, yo le digo Dijkstra, es un algoritmo greedy, Prim es un algoritmo greedy, Kruskal es un algoritmo greedy. ¿Sí? Son ejemplos de algoritmos greedy que se ven en algoritmos 2. ¿Sí? Bien. Que se ven en algoritmos 2, ¿sí? Entonces, hay algo en su forma de operar, en su forma de solucionar problemas que es equivalente en las tres y que los convierte en algoritmos greedy. ¿Sí? Entonces, yo voy a aprovechar, voy a ir uno por uno para refrescar un poco. Lo que podemos hacer hablado si quieren es qué es lo que hacen estos algoritmos. Así ya también les cuento qué significa que sean algoritmos greedy y por qué lo son. Bien, ¿quién se acuerda qué es Dijkstra o Dijkstra? Bien, caminos mínimos en alguna estructura, en un grafo, ¿sí? ¿Alguna restricción en particular impuesta sobre el grafo para poder calcular el camino mínimo? No puede haber ciclos negativos, ¿sí? ¿Más restricciones? No puede haber aristas con pesos negativos. Bien. ¿Qué pasa? Si hay un ciclo negativo en un grafo al que le queremos calcular caminos mínimos, lo que pasa es que la distancia mínima no está definida. ¿Por qué? Podría ser menos infinito. Digo, recorre ese ciclo negativo infinitamente y no existe camino mínimo porque es menos infinito. En particular, si hay aristas con peso negativo, Dijkstra va a tener un problema y es que una de las cosas que necesita para operar es que no haya aristas de peso negativo. Si la hay, el resultado de Dijkstra va a ser incorrecto. ¿Sí? Pero Dijkstra trata de encontrar el camino mínimo desde un vértice a todos los demás, ¿sí? ¿Y de qué manera dice, bueno, a ver, cuál es el vértice que está más cerca? Pumba, ya sé cuál es el camino mínimo, digamos. Se dice Tuki, ya dice, bueno, camino mínimo. Y a partir de acá, donde estoy viendo cuál es el nuevo vértice que puedo encontrar con camino mínimo, bueno, Tuki, ahí está. Y va, digamos, agrandando el conjunto de vértices
a los que ya encontró el camino mínimo y a partir de esos vértices que ya encontró, encuentra nuevos caminos mínimos hacia nuevos vértices. ¿Sí? Que utiliza alguna estructura auxiliar, Dijkstra, para hacer toda esta operatoria. ¿Ustedes lo han visto? Un heap. Muy bien, ¿sí? Usa heap. Vamos a estar viendo que el heap y los algoritmos greedy son amigos, son como hermanos. Bien. Eso, mira, acá me voy a... Bien. Otro algoritmo que ya conocemos, que también es greedy, es prim. ¿Sí? Entonces, ¿qué es prim? ¿Qué hace prim? Árbol de tendido mínimo. ¿Sí? ¿Cómo funciona prim? Va viendo los vértices más chicos y las aristas con menor peso y va moviéndose por esas. Se mueve a través de las aristas de menor peso, empezando por dónde. Vos agarrás un vértice. ¿Un vértice cualquiera? Un vértice cualquiera. Bien. Me había dicho el ponente anterior que es un greedy porque se agarra con lo primero que ve. Ah, hacia mira. abajo. Mira, metió palabra ahí, greedy, muy bien. Vos empezás en un vértice, ves todos los adyacentes, ves las aristas, empezás en un heap de mínimos. Bien. Y te vas moviendo por ese heap de mínimos. Perfecto. Entonces, el hit de mínimos lo hace para mantener cuáles son las aristas de menor peso que conoce. Y lo hace a partir de un vértice en particular. ¿Sí? Entonces, a partir de un vértice en particular, va buscando aristas mínimas para tratar de construir ese árbol de tendido mínimo. ¿Y qué es lo que trata de hacer? Trata de no generar ciclos con esas aristas que está agregando. Entonces, si agrega una arista entre dos vértices que ya visitó, ese sería un ciclo, entonces evita agregar esa arista al árbol de tendido mínimo. ¿Bien? Y por último, el último que estábamos diciendo, que es Kruskal. ¿Sí? ¿Para qué se usa Kruskal? Árbol de tendido mínimo. ¿Cómo hace Kruskal? Ordena todos los vértices por peso. ¿Sí? Una vez que tiene los vértices ordenados por peso, es natural pensar que las aristas, es natural pensar que las aristas de menor peso van a formar el árbol de tendido mínimo. Eso es así directamente, digamos, literalmente las primeras aristas son las que forman el árbol de tendido mínimo. O sea, va agregando. Variando. Excepto las que conectan dos vértices que ya estaban conectados antes. Excepto las que conectan vértices ya conectados porque formarían un ciclo, Claro, tal cual. Hasta que estén dos vértices conectados. Perfecto. Hasta que estén todos los vértices conectados. ¿Utiliza alguna estructura auxiliar? El Union Find. ¿Sí? Lo que sí les puedo contar que el Union Find, más allá de la técnica de que está usando Kruskal, que ahora les vamos a contar, el Union Find es más que nada una forma de hacer que esto sea rápido. ¿Sí? Es decir, cualquier forma en la que ustedes operen, que digan, bueno, ordeno las aristas de menor a mayor y rápidamente voy uniéndolas, detectando no formar ciclos, sería un algoritmo Kruskal y sería greedy. Se utiliza el Union Find en particular porque lo hace rápidamente para lo que necesitamos hacer. Si a alguien se le ocurre otra estructura que haga algo parecido al Union Find y lo haga igual de rápido o más rápido, también nos va a servir para resolver el Kruskal y resolver el árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Ahí estuvimos haciendo como un repaso de cuáles eran los algoritmos que ya conocemos, que seguro conocemos que son greedy. ¿Sí? De nuevo, si alguien no lo vio en algoritmos 2, cuéntenos, tipo, che, en tal curso no se está viendo esto, son parte de los contenidos mínimos. Y bueno, igual hicimos un repasito como para que tengan una idea y lo puedan buscar si es que no lo han visto antes. Entonces, vamos a hablar de qué es un algoritmo. Y acá hay como varias traducciones, estamos diciendo. Al greedy se lo ha traducido como goloso, se lo ha traducido como voraz y nosotros lo estamos traduciendo como codicioso. ¿Sí? Vamos a ver. Y lo que busca un algoritmo greedy, ¿sí?, es aplicar una regla sencilla que nos permita obtener el óptimo local según mi estado actual. ¿Sí? Entonces el greedy lo que busca es, a partir de una regla sencilla, según la información que tiene en el momento, avanzar en la dirección que más nos va a ayudar a encontrar el óptimo local. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Dijkstra dice, bueno, con lo que yo sé ahora mismo, lo que más me va a ayudar ahora es encontrar el próximo vértice que más rápido pueda hallar con la menor distancia. ¿Sí? Entonces busco vértices conectados a los que ya conozco que tengan la menor distancia posible. ¿Sí? Y eso, si se fijan, es un óptimo local. Dijkstra no dice, uy, pará, déjame calcular todas las distancias y en función de todas las distancias me fijo cuál es la mínima. ¿No? Ese sería un algoritmo no codicioso, sino un algoritmo que, digamos, se sienta, piensa, calcula, formula, qué sé yo. No, un algoritmo voraz. Dice, no, yo lo quiero todo ahora, pa. Así, trata de avanzar lo más rápido posible, dentro de todo tratando de no equivocarse. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dijkstra no se equivoca, sí, solo sí o siempre y cuando, ¿qué condición? Que no haya aristas de peso negativo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera,
podemos ver en Dijkstra en particular una ventaja y una desventaja del algoritmo greedy. ¿Qué es? Digamos, Dijkstra tiene la ventaja de que rápidamente puede hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque se fija qué es lo mejor que hay que hacer para hacer ahora. La desventaja es que no toma en cuenta, por ejemplo, una arista negativa. ¿Sí? Dijkstra, inteligente pillo, dice, en vez de tener esa desventaja, lo pone como hipótesis del problema. Dice, las aristas negativas no existen. Por lo tanto, puedo hacer esto rápido. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, reconvirtió la desventaja a una hipótesis del problema, un postulado del problema, decir, bueno, esto considero que no existe, por lo tanto, Dijkstra hace las cosas de forma perfecta y encuentra la mejor solución. ¿Sí? Vamos a estar viendo que dependiendo del problema que vayamos a ver, un algoritmo greedy puede encontrar la mejor solución posible o puede encontrar una solución que no sea la mejor. ¿Sí? Puede pasar. En la clase de hoy vamos a tratar de encontrar siempre la solución óptima. ¿Sí? Y nos vamos a fijar que la solución óptima se pueda construir en base a soluciones óptimas de óptimos locales. ¿Sí? De nuevo, Dijkstra dice, bueno, yo conozco estos vértices, de estos el que está más cerca es este, ese ya sé cuál es el camino mínimo y sigo avanzando por ahí. Y busco otro vértice, busco el camino mínimo, busco otro vértice y así. ¿Sí? De esta manera, un algoritmo greedy diría, en cada paso busco el óptimo local y mejoro mi estado actual. Bien, no me pongo a hacer cálculos, no me pongo a calcular todo, sigo alguna regla sencilla, es bueno que sea sencilla la regla para poder aplicarla rápidamente. Bien. Aplicamos, aplicamos iterativamente esta regla esperando que nos lleve al óptimo general la mejor solución. ¿Sí? Por las dudas, como veo gente escribir, les recuerdo que todas estas diapositivas ya están subidas en la página de la materia. ¿Sí? Entonces, eso, cualquier cosita, eso ya está todo ahí escrito. ¿Sí? Por las dudas no lleguen a ver algo, eso ya está todo ahí subido. ¿Sí? En cualquier caso, si hay una nueva clase y no llega a estar en la página, en el drive de la materia, nos avisan tipo, che, se olvidaron de subir esta clase, qué sé yo, nosotros la subimos. Bien, bueno, esto ya lo dije, y trata de, como dijimos, llevarnos a la mejor solución. Hay veces donde vamos a poder ver que la mejor solución la conseguimos y otras veces nos damos cuenta que no es la mejor solución. Veremos en algunas otras tantas clases, capaz podemos ver qué tan buena es la solución incluso. Bien, entonces, conclusión, algoritmo greedy, ¿sí? Sucesión de óptimos locales y entonces encontramos el óptimo global. Y algo que un poquito capaz de spoileé es, ¿sucede esto siempre? Siempre que nosotros seguimos una sucesión de óptimos locales, ¿vamos a encontrar un óptimo global? No, la respuesta es no. ¿Sí? Ejemplo fácil, aplicar Dijkstra sobre un grafo que tiene aristas negativas. ¿Sí? Ese algoritmo de Dijkstra está siguiendo sobre ese grafo siempre el mejor óptimo local, pero la arista negativa hace que de repente haya un óptimo global mejor que cualquiera de los óptimos locales que Dijkstra había encontrado. Entonces, vamos a decir que eso no sucede siempre. Vamos directamente, ventajas y desventajas. Desventaja, no siempre dan el resultado óptimo. ¿Sí? Entonces, a la hora de aplicar Dijkstra, tenemos que tener ese criterio, es decir, ¿me sirve aplicar Dijkstra en este caso? ¿Voy a poder encontrar el resultado óptimo? Si no encuentro el resultado óptimo, el resultado no óptimo que estoy encontrando, ¿es suficientemente bueno como para poder usarlo? ¿O me conviene buscar otro algoritmo que opere de otra manera y que lo haga bien, que tarde más? ¿Sí? Son todas cosas a ponderar eventualmente cuando resolvamos problemas un poquito más complicados. Ahora lo vamos a ver. Bien. Una desventaja también es que a veces demostrar que dar el resultado óptimo es difícil. ¿Sí? Pero bueno, eso muchas veces se lo podemos dejar a nuestros amigos matemáticos que se dedican a, digamos, demostrar cosas. Podemos decir que Dijkstra demostró que su algoritmo es óptimo sabiendo que no hay aristas negativas. Bueno, gracias a Dijkstra nosotros aprovechamos eso, nos quedamos con el algoritmo y no nos obligamos a hacer la demostración. ¿Está bien? Muchas veces, si no podemos encontrar un contraejemplo donde mi algoritmo greedy no funciona bien, posiblemente mi algoritmo greedy funcione bien para todos los ejemplos. ¿Sí? Y eso por ahí no es una demostración formal, pero es una forma de trabajar bien, quedarse tranquilo, quizás. Bien. Cosas positivas, ¿sí? Ventajas. Son intuitivos de pensar y son fáciles de entender. ¿Sí? Leer un algoritmo gris como al ser la regla sencilla y aplicarla una y otra vez, se supone que son fáciles de entender. Yo digo, bueno,
Digo, bueno, tengo que hacer esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es sencillo, lo tengo que repetir varias veces. También es sencillo pensar iterativamente, repito varias veces la misma cosa. Por lo tanto, resultan ser fáciles de entender, ¿sí? De hecho, hoy vamos a ver varios algoritmos greedy, ¿sí? Esperamos que con suerte, y por como vemos que otros cuatrimestres ha funcionado la clase, resultan fáciles de entender y los puedan entender. Cualquier cosa, igual nos preguntan. Bien. Y suelen ser rápidos. Si al decir, bueno, aplico una regla sencilla, la aplico varias veces, hasta llegar al óptimo, resultan que normalmente son rápidos. Si la regla es sencilla, se puede hacer rápido. Si rápidamente llego al resultado, todo resulta ser rápido. Entonces, es una forma fácil y rápida de resolver problemas. ¿Sí? Nos quedaría, como esa perita en el zapato, decir, bueno, fácil y rápido. Si fuera óptimo, ya tenemos el combo completo. Pero fácil, rápido y óptimo, como el algoritmo perfecto, ¿no? Eso vamos a ver caso a caso, problema a problema, si lo podemos lograr, ¿sí? Y por otro lado hay una ventaja, que es que para problemas complejos, que sean muy difíciles, todavía no hablamos de qué tan complejo es un problema, que si tarda tanto, si tarda tanto otro, pero en unas clases lo vamos a estar viendo. Pero resulta que para problemas que se entiende y se sabe que son muy difíciles, un algoritmo greedy puede ser una buena aproximación. Y capaz hasta que podamos saber qué tan buena es la aproximación mediante cosas que vemos en la materia. Pero todo a su tiempo y lo vamos a ver. Entonces, veamos ahora. Vamos a ver lo siguiente. Y acá me encantaría. Vamos, bien. En el futuro voy a hacer eso. Cada quien tiene su estilo. Vamos a revisar por qué decimos que Dijkstra, Prim y Kruskal son greedy. ¿Sí? Les tiro a ustedes entonces la formulación. Les acabo de decir qué significa que un algoritmo sea greedy y ya les estoy poniendo en lugar de preguntarles si ustedes me podrían decir o formular por qué les parece que Dijkstra podría ser un algoritmo greedy. Porque da la solución óptima si no tenés negativos, porque es de orden de Bien, o sea, parece rápido, entonces parecería que sé que es greedy. ¿Me lo quedo? Bien, por allá. Intenta hacer el trabajo mínimo posible. Intenta hacer el trabajo mínimo posible. No compara todas las combinaciones posibles. Claro, no compara todas las combinaciones posibles, está muy bien. Entonces, en principio no parece haber razones para que no sea greedy. Decimos de por allá. ¿Sí? En cada paso va buscando el camino mínimo Bien. local, vas resolviendo problemas locales en vez de intentar resolver todo en un solo paso. Perfecto, acá una de las definiciones, vamos a ver ahí, y es que se está haciendo algo para obtener el mínimo local, el óptimo local según el estado actual. Sí. Sí. Arista por arista, arista por arista, Sí. vértice por vértice, buscando de cada uno mejorar el camino a ese vértice específico, no el de varios vértices al mismo tiempo. Bien, claro, o sea, siempre está tratando de trabajar con un óptimo local, no está tratando de trabajar con un óptimo global, ¿sí? Y lo único que nos faltaría mencionar es que para lograrlo aplica una regla sencilla, ¿sí? ¿Cuál es la regla sencilla en el caso de Dijkstra? Dice, bueno, yo tengo estos vértices que ya conozco. La regla sencilla va a ser, el próximo vértice que yo voy a visitar y asegurar ese camino mínimo, va a ser aquel vértice que esté a menor distancia del vértice original. Entonces la regla es sencilla, es decir, el próximo vértice a encontrar óptimo local es aquel que en este momento, en este estado actual, tenga la distancia mínima desde el origen hacia ese vértice. Entonces la regla es sencilla. La regla es sencilla y de qué manera lo logramos en Dijkstra, lo logramos a través de un heap. Si en el heap metemos todo lo que conocemos a un heap de mínimos, esa regla sencilla incluso es rápida. Porque le preguntamos al heap, che, ¿cuál es el próximo vértice que debería agarrar? Y pimba, lo saco del heap. Entonces, es sencillo y de paso es rápido. ¿Sí? Fede, vos habías dado mal la complejidad de Dijkstra No sé. por logaritmo. ¿Por qué ahí el heap aparece en logaritmo? Bien. Pero es eso, ¿sí? Está tratando de lograr el óptimo local a través de una regla sencilla, según el estado actual, y avanzando de esa manera iterativamente, ¿sí? Saco algo del heap, opero, busco, guardo en el heap diferentes nuevos vértices, iterativamente logro llegar a un resultado final que, ventaja de Dijkstra, es el óptimo global en caso de que no haya aristas negativas. ¿Sí? Benman Ford, en este caso, Benman Ford. ¿por qué no sería greedy? Tipo,
Perfecto. ¿Porque tiene que hacer muchas iteraciones y eso lo vuelve algo pesado? ¿O? Me gusta. Entonces, entremos en contexto. Bellman-Ford es otro algoritmo de caminos mínimos que un poco lo que hace es anotarse siempre cuál es la mejor forma que encontró para llegar de un vértice a otro, y en función de todas las formas que encuentra para todos los vértices, eventualmente llega al óptimo global para ese grafo. ¿Sí? Bellman-Ford va a ser un poco más fácil razonarlo cuando veamos la técnica de programación que utiliza Bellman-Ford, pero en particular no es greedy porque no tiene una regla sencilla que diga en función a lo local, al estado actual, toma una decisión de cuál es el óptimo local. ¿Sí? Bellman-Ford hace otra cosa. Se anota y dice, che, si este fuera el camino mínimo entre estos dos vértices, entonces este otro camino se puede aprovechar este. Y como todo un montón de supuestos que hace Bellman-Ford, que dice, bueno, yo encontré este camino, me lo anoto acá para ver si funciona después, y se va anotando caminitos, eventualmente se fija cuáles son los mejores caminos globales. ¿Sí? Pero en ningún momento está tomando decisiones locales respecto del momento, sino que se va anotando cosas y en el futuro las utiliza o no, dependiendo de cómo queda después a nivel global. Entonces, en ningún momento hace algo local y no se casa con ninguna decisión. ¿Sí? De alguna manera, Dijkstra, los algoritmos gris, una vez que dicen, bueno, che, ya resolví este estado óptimo local, me caso con ese y nunca vuelvo para atrás. Yo digo, bueno, esto ya lo resolví, vamos a ver qué más puedo resolver. ¿Sí? Pero siempre para adelante. ¿Sí? Voraz, como resuelvo. ¿Sí? Bellman-Ford es otra cosa y en una clase la vamos a ver qué técnica de programación en particular es. Bien, seguimos. Vamos acá. Uy. Prim. ¿Quién se anima a decir por qué Prim es un algoritmo gris? Tenés un heap, vos empezás a hacer un vértice cualquiera. Bien. Y nada, las aristas a los vértices adyacentes, vos lo pones en un heap. Perfecto. Y bueno, vos una vez que entras a ese heap sacás el mínimo, vas al siguiente vértice, agregás también los adyacentes de ese vértice, lo sumás al heap y ahí te mueves de vuelta al siguiente mínimo. Siempre te vas moviendo de mínimo a mínimo y si ya está visitado, no vuelve a ese heap. Muy bien. Entonces siempre te vas moviendo a la primera opción posible. Las cositas a incluir también para que quede grabado es, bueno, primero la mención del heap, como diciendo, bueno, ya podemos mentalizarnos de repente heap igual greedy. O sea que no necesariamente es verdad, lo digo de chiste, pero como que, bueno, ya tiene un heap, buenísimo, podemos entrarle por ahí. Lo que estaba mencionando es que siempre vos estás, a partir de un vértice, ir agregando aristas y en cada paso iterativamente haces algo, ¿sí? Que es siempre quedarte con el mínimo según lo que sale del heap. Pero que lo importante es que esa es una regla sencilla. Yo sé que siempre tengo que utilizar la arista mínima, que me la provee el heap. Si de paso entra ahí el heap, pero siempre tengo que agarrar la arista mínima de las que conozco. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la regla sencilla para trabajar en el óptimo global según el estado? Es quitar la arista más baja y, en particular, como estoy tratando de resolver un problema de árbol de tendido mínimo, asegurarme de que esa arista que estoy considerando no me cree un ciclo. ¿Sí? Pero en cada paso, regla sencilla, avanzo, siempre me quedo con el óptimo local. ¿Sí? En un momento, Prim dice, uy, che, ¿qué pasa si esta otra arista que ahora que yo no conocía, pero ahora conozco, y si esta arista es mejor que la otra que agregó hace un rato? Eso Prim no lo hace, no lo piensa, es codicioso, avanza, no retrocede. ¿Sí? Bien. Y Kruskal, también van a ver que Kruskal es interesante porque aparece otra situación que suele aparecer en los algoritmos greedy, que es el ordenamiento. ¿Sí? Muchas veces un algoritmo greedy dice, ¿qué pasa si yo ordeno los datos para que queden en un orden que a mí me sirva para analizarlos de forma óptima en el estado actual? ¿Sí? Digo, bueno, Kruskal ordena las aristas para que vayan de menor a mayor. ¿Por qué? Porque yo siempre tomo de las menores, estoy yendo en la dirección correcta para llegar a un árbol de tendido mínimo. ¿Sí? ¿Y cuál es la regla sencilla? Primero la regla sencilla es, bueno, ordeno, y sencillamente por cada arista las tomo siempre y cuando no me generen un ciclo. ¿Sí? Porque lo mismo, estoy tratando de resolver un árbol de tendido mínimo, si una arista me genera un ciclo, no funcionaría, no me daría la solución correcta. Pero no, amigos de greedy son, los heaps son amigos de greedy, pero no porque haya un heap va a necesariamente significar que sea greedy. Y los ordenamientos también son amigos del greedy, porque dicen, bueno, analizo los datos en el orden que a mí me sean más conveniente de analizar para llegar a la solución óptima
con una regla sencilla. En el caso de Kruskal, bueno, agarro las aristas, ya cuando las tengo ordenadas, sencillamente las agarro y me fijo que no generen ciclos. Bien. Sí, pregunta. No de por qué es gris, pero el tema de que Dijkstra no funciona con Aristas negativas. peso negativo. Sí. Si uno sumara una constante al peso de todas las aristas, Bien. de manera que ninguno sea negativo, Perfecto. ¿cómo solucionar ese problema? Bien, el tema ahí es que estás modificando el problema. Entonces, dependiendo del contexto del problema, eso puede llevarte a una solución que no es óptima para el contexto original. Entonces, hacer la modificación del problema, quizás para el contexto original no tiene sentido la nueva solución. ¿Está bien? Porque de hecho, vos agregando un peso constante a cada arista, estás penalizando los caminos largos, pero que aún así podían ser óptimos. ¿Sí? Si a cada arista le agregás una constante K, los caminos largos que quizás originalmente eran óptimos, al agregar un K por cada saltito, lo estás penalizando demasiado. Pero no se penalizan a todos los caminos. Sí, pero estás beneficiando caminos que tienen menos aristas, pero no tan óptimos. ¿Está bien? Bueno, no sé qué dijiste vos, si lo repito. Eso mismo, perfecto. Bien, ¿está? Buenísima pregunta. Bien, ¿alguna pregunta más? Vamos a pasar, si no, directamente a un ejercicio. Un ejercicio de resolver. Bien. Entonces. Sí. Era para presentarme, ¿no? ¿Qué tal? Estoy ayudante en TEDA, así que hago un TP seguramente después de cada uno. Buenísimo. Bueno, ahí para que lo conozcan a Tomás, también se está sumando como colaborador del curso. Y bueno, como ustedes somos muchos, necesitamos mucha gente para corregir. Ya conocen a Nacho, conocieron a Marcos, ya conocen a Tomás, conocieron a Felipe. Nosotros vamos a estar corrigiendo los TPs principalmente, ¿sí? Y después seguramente cuando hayan exámenes sí los corrijamos Martín y yo. ¿Bien? Pero bueno, cualquiera de nosotros nos pueden consultar. Tenemos el Slack para consultas. En general, lo mejor para consultas generales pueden hacerlo en el canal de consultas o en el canal del TP correspondiente. Si van a preguntarnos por privado, lo mejor es que sea directamente a quien les corrija el TP. Más que nada para evitar que, no sé, le preguntan a varias personas y nosotros tenemos que responderles por repetido. O por ahí me escriben a mí y yo tardo en contestar cuando capaz una pregunta en general, Martín la veía más rápido, Tomás la veía más rápido, Nacho la veía más rápido y les podía contar más rápido. Así que, dentro de todo, como digo, las preguntas generales que no implican código propio o qué sé yo, las pueden hacer de forma pública y después con cada corrector por privado nos podemos consultar. ¿Por qué esto no anda? Lo que sea. Bien, ¿alguna consulta más? ¿Las demás? Seguimos. Bien. Entonces, le voy a definir lo que es el problema de scheduling, ¿sí? El problema de scheduling dice así, dice, yo tengo un aula o una sala, ¿sí? Supongamos que toda la facultad tiene solamente esta aula para dar charlas, conferencias, hitos, lo que sea. Entonces, lo que sabemos, y esto no se puede modificar, es que cada charla tiene un horario de inicio y un horario de fin, ¿sí? Dicen, digamos, quien da esa charla dice, mira, yo solamente la puedo dar de acá a acá, empieza así, termina así. Eso no se puede modificar, es una condición dada del problema, ¿sí? Pero lo que sí nos gustaría es utilizar el aula para dar la mayor cantidad de charlas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un poquito de dibujitos, ¿sí? Los intervalos los vamos a dibujar así como si fuera una I acostada. Entonces, digamos, yo digo, este es el horario donde la facultad está abierta y está disponible esta aula, ¿sí? Hay una charla que es así, hay una charla que es así, hay otra charla que es así, vamos a ponerle, una charla que es así, una charla que es así, una charla que es así, otra que es así, lo que sea. Hay una charla que, no sé, está todo el día el chabón hablando, ¿sí? Queremos maximizar la cantidad de charlas que podamos dar. ¿Vale? Ese es el plan. Sabemos los horarios, eso es información dada, pero no se puede cambiar. Se puede cambiar. Cantidad de charlas, no el tiempo. Cantidad de charlas, irrelevante el tiempo. ¿Sí? Cantidad de charlas. El día que da la charla. Sí, podemos suponer que son todas el mismo día. ¿Sí? Pero esto funciona así. Si yo elijo, vamos a hacer el ejemplo. Si yo elijo dar esta charla, esta no se puede dar. Es cancelada, lo que sea. ¿Sí? Estamos armando como el simposio, viendo qué charlas entran y qué charlas sales, y le decimos, bueno, a este sí, esta no. Y así, queda. Y organizamos el día y la gente puede ir y dar la charla. Podrías ordenar las charlas ¿Podrías ordenar charlas? de menor a mayor duración. De menor a mayor duración. Perfecto. Entonces,
Me gusta porque ya arrancó y dijo, bueno, agarro un concepto que me acaban de enseñar de Greedy, que es ordenar, y trato de ordenar a partir de una regla sencilla que de alguna manera me encuentre la mejor solución. ¿Sí? Me gusta, me encanta. Naturalmente, o sea, me gusta que ya estemos pensando en eso, porque pensar en ordenar nos ayuda a ver si eso nos va a dar la mejor solución. Fijémonos, yo acá dibujé unas cuantas cuestiones, fijémonos si nos da la mejor solución esa estrategia. ¿La estrategia se entendió? Tenemos las charlas, sabemos el horario de inicio, sabemos el horario de fin, podemos calcular la solución, la duración. La duración es fin menos inicio. Calculamos la duración de cada charla y las ordenamos de menor a mayor duración. Esperamos que una charla que dure poco se superponga poco con otras charlas y por lo tanto sea más beneficioso dar esa charla que dar otras charlas. ¿Bien? Vamos a ver cómo funciona. Si hablamos de menor a mayor duración, supongamos que esta es la de menor duración, yo digo, esta charla la vamos a dar. ¿Sí? Y por consiguiente, esta charla no se va a dar, esta charla no se va a dar. ¿Sí? Sencillo. Bien, la siguiente charla que parece ser la más corta es esta. Ya tenemos 2 charlas, bien. La siguiente es esta. Ya tenemos 3. La siguiente parece ser esta. Damos esta charla, lo que nos imposibilita dar esta charla. Y después damos esta charla, que es una de las más largas, pero no se echó con nada. Y tenemos 5 charlas, lo que da una solución que da la presión que es bastante buena, ¿no? Entonces, como primera idea, está bueno, ¿sí? Y es importante, anímense a equivocarse, que no se preocupen, porque digamos, nadie va a sacar de una la mejor solución. Y vamos a tratar de no, mirá qué solución de mierda que propuso. Nos reímos, eso no va a pasar, ¿sí? Con respeto, no va a suceder. Y acá es donde entra, digamos, el profesor mala onda, ¿sí? Que dice, y eso es lo que nos va a pasar muchas veces con algoritmos Greedy, que dice, bueno, vamos a tratar de, con mala leche, proponer un caso particular que haga fallar este algoritmo. Pues parece que funciona. Pero a propósito, creemos un caso donde no funcione para darnos cuenta que no es la mejor solución. Bien. Y vamos a verlo entonces con la charla más corta. Ahí está. Bien. Ahí está. Es una charla muy cortita, pero nos parte justo en la mitad del día. Ahí está. Bien. No considero, bueno, sí, esto es mala leche, sí, profesor siendo mala leche, pido perdón, pero ¿qué pasa? Tenemos una charla corta y 2 charlas relativamente largas. ¿Qué es lo que da el algoritmo? De nuevo, está buenísimo que hayan ido ahí porque de hecho yo quería que la clase vaya ahí. Quería que la primera solución propuesta sea esta para que podamos iterativamente nosotros mejorar nuestra solución. ¿Qué pasa con este algoritmo? Dice, esta es la mejor charla con la que deberíamos empezar, entonces demos esta charla. La siguiente charla a analizar es esta, pero acá nos damos cuenta de que no se puede, porque superpone una charla que ya estamos dando, y después vamos viendo esta charla y nos damos cuenta de que no se puede, porque se supone con una charla que ya estamos dando. ¿Sí? Importante, para quienes estén acá en clase o quienes estén en casa viendo este video, ¿sí? Naturalmente capaz el pizarrón no se ve tan bien, ¿sí? Nosotros estamos dando el pizarrón, me parece que ustedes lo ven bien. Si de repente en el video no se ve también el pizarrón, tenemos la clase del cuatripasado grabada de forma virtual. Entonces, tienen las 2 clases como para elegir. De hecho, dada por Martín el cuatripasado, dada por mí, tienen toda la variedad para recibir los contenidos de la mejor manera. Bien. Entonces, de mala gente que soy, ataco a este algoritmo resolutivo y digo, no es el óptimo. ¿Qué pasa? El óptimo hubiese elegido esta charla y esta charla y habría ignorado esta charla. Bien. Puedes modelar un grafo. Bien. En cada grafo vos lo que haces es, cada vértice es una charla. Perfecto. Y conectás cada vértice con charlas que podrías dar si haces esa charla. En este caso, vos tendrías 2 componentes conexas. Bien. Un grafo que va a ser un vértice de la charla larga y otro vértice de la charla larga que van a estar unidos. ¿Tu grafo es dirigido o no dirigido? Por las Puede dudas. ser no dirigido, pero Bien. No, yo me gusta para imaginármelo, sí. Lo voy a dibujar por las dudas. Esta es la charla A, esta es la charla B, esta es la charla C. entonces vas a tener 3 vértices, de los cuales solo A y B van a estar unidos. Los vértices son A, B, C, ¿cierto? Sí. A y B están unidos Porque puedes dar la charla A y después puedes dar la charla B. porque no se superponen. Claro. Bien. Perfecto. Entonces habría que ver
de qué manera esto nos puede llegar a ayudar a encontrar la solución. Por ejemplo, en este grafo de acá habrían más vértices, ¿no? Este estaría unido con este estaría unido con este, con este, con este estaría unido con este estaría unido con este, con este, con este y con este. Será un árbol bastante populoso, ¿no? Sí. Bien, una vez que armamos el grafo, ¿cómo nos damos cuenta que nos conviene? ¿No? A priori se ve difícil. Es posible que se pueda ir por ese lado y de hecho, capaz, en un momento del cuatrimestre vemos un problema que, bueno, en particular es difícil y decimos, che, capaz resolviendo ese problema, resolvíamos esto. Pero a priori da la impresión de que nos estamos empantanando más. Bien, por allá. Sí. Se me ocurre una idea, no sé si es muy eficiente, pero Bien, básicamente sería ir avanzando en el tiempo me gusta. y hacer una bifurcación de una especie de árbol de combinaciones. Me encanta. Bien. Cada vez que encontramos una charla que se superpone, se divide en dos entre hacer una charla o hacer la otra y se sigue avanzando por las dos ramas separadas y te quedas con el árbol más extenso. Perfecto. Dame un segundito que lo charlamos. Lo voy a plantear como acá. Les voy a mostrar cómo se desarrollaría ese algoritmo y ustedes me cuentan si les suena algo. Si les suena algún tipo de algoritmo. Entonces decíamos, bueno, avanzamos en el tiempo. Encontramos una charla. Entonces es como que el algoritmo viene así y se bifurca, ¿sí? De alguna manera estamos de acuerdo de que ambas soluciones deberían explorarse a priori, ¿no es cierto? Y después encontramos otra solución, y capaz la exploramos y a veces nos damos cuenta de que la solución por la que estamos yendo no funciona porque no es compatible o qué sé yo, y la siguiente solución también se va bifurcando según otras cosas aparecen, ¿sí? No es obvio qué es esto y no necesariamente todos lo vieron en Algoritmos 2, pero ¿a alguien le suena qué estrategia estaremos usando en este caso? Fuerza bruta. Bien, fuerza bruta y backtracking, más o menos ambas ideas son correctas, ¿sí? Se puede plantear la solución por fuerza bruta y sería parecido a lo que comentabas. Se puede plantear por backtracking y sería parecido a lo que comentabas. También nos sucede que la clase backtracking todavía no llegó, está en el futuro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo que nos suele pasar donde nosotros tenemos un algoritmo que toma decisiones sabiendo que no puede ser la mejor y trata de explorar todas las posibilidades, lo que va a suceder es que normalmente es un algoritmo que tarda mucho, ¿sí? En particular, si nosotros nos quedamos con esa idea de hay dos opciones siempre, usar la charla o no, ese es un 2 que aparece como una opción, usar la charla, otra opción, no usar la charla, pero si esa decisión la tomamos para cada una de las charlas, ¿qué nos pasa? Nos aparece una n acá en el exponente. Entonces este algoritmo sería O de 2 a la n. Y en particular, esto es como muy lento, ¿sí? O sea, es buena la idea y de hecho va a llegar un momento en la materia donde estos razonamientos nos van a ayudar, pero les podemos decir como dato, y es que justo damos este ejercicio como primer ejercicio de greedy, porque se puede usar greedy, se puede hacer greedy y va a quedar más rápido. Fede tenía la mano levantada hace un ratito. Agarrás, o sea, la primera tarea que empiece primero. Bien. Y hasta antes de que termine, si vos agarraste dos o más tareas, descartás esa tarea y agarrás la próxima que empieza primero. Perfecto. ¿Alguna otra persona que levantó la mano iba por esa idea también? No, está bien. Entonces vamos a atacar esta idea y después vamos con otras ideas, ¿sí? Podríamos ir por ese razonamiento, ¿sí? Pero la forma en la que yo voy a descartar el razonamiento en este caso, ¿sí? Va a ser que eso no suena muy greedy. O sea, yo les planteé este problema y le dije tratamos de resolverlo, pero se lo voy a poner un poquito más difícil y le voy a decir tratemos de resolverlo de forma greedy. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Un algoritmo greedy no dice, bueno, vamos avanzando, qué sé yo, a ver qué hago, y si me doy cuenta que no me gustó lo que hice, voy para atrás y hago otra cosa. ¿Está bien? Por lo menos desde el razonamiento, ¿sí? Quizás ir por ese lado nos ayuda, pero te lo voy a descartar porque no es greedy. ¿Está bien? Si no, después lo vemos. Por allá, levantaron un poquito antes. Voy a tratar de acordarme cronológicamente de allá, después acá, después acá. Bien, allá. ¿Y si te lo vas a ordenar por la cantidad de colisiones? Se puede Las charlas. ordenar por cantidad de colisiones, me gusta. Me encanta porque estamos yendo por la clase en el orden exacto que yo necesitaba que vaya. Está buenísimo. Bien. Me encanta. ¿Qué pasa? Ordenar por cantidad de colisiones, ¿sí? Capaz yo no necesariamente vaya a dibujar un contraejemplo en este caso, pero sí te lo voy a como darle intuición, ¿sí? ¿Qué pasa?
capaz la mejor solución es aquella donde se usan muchas charlas con muchas colisiones. ¿Sí? Pero nada, esa era la mejor solución. ¿Qué pasa? Como en el óptimo no conviene ninguna de esas otras charlas con las que colisionan, es, entre comillas, irrelevante que colisionen con otras charlas. Porque si esta es la solución óptima, no, vamos a hacer así. Sí, perfecto, vamos a hacer otro ejemplo directamente. Fue más fácil que razón. Bien. ¿Viste acá? Soy mala gente. A ver, vamos a hacer así. ¿Sí? Tenemos 3 charlas, y esas van a ser las 3 charlas óptimas, ¿no? Pero acá tenemos que esas charlas colisionan con un montón de otras charlas. No sé. ¿Está bien? Y por ahí, no sé, hay una charla que colisiona con menos charlas que esta o esta. ¿No? O sea, deberían haber. A ver, ¿cuántas colisionan? Esta charla colisiona con 3. Vamos a ver. Y si no, agrego charlas para que funcione. Esta charla colisiona con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la peor. Esta charla colisiona con 1, 2, 3, 4. Esta charla colisiona con 4. Esta charla colisiona con 1, 2, 3, 4. Esta charla colisiona con 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta charla colisiona con 3. ¿No? Ahora, ¿es necesario usar esta charla para el óptimo? O capaz no. O sea, yo lo que digo es, vas agarrando las que tienen menos colisiones primero. Bien. Y después, por ejemplo, poner que poner las 2 de 3. Sí. Y después decir, bueno, me tocan las de 4. Tal cual. Las de 4 ya colisionan, entonces puedo hacer la de 5. ¿Es válido? Es válido. Si agregas uno al principio, rompes el método. O sea, si la primera te colisiona con 4 o con 5, si agregas 2 chiquitas ahí, me parece que rompes. Claro. Pero ahí es donde vos decís, che, ¿por qué no uso esta en vez de esta? En realidad. Y agregarle 2 chiquitas más abajo. Y ahí se agregarle 5 chiquitas más abajo y lo rompes. Igual ahí, Claro. por ejemplo, ya no es. Tal cual, sí. Queda lo mismo usar la grande que la chiquita. Tal cual. El primer ejemplo dejó de ser el mejor. Eso es verdad, ¿no? O sea, este dejó de ser el mejor. ¿Sí? Pero es verdad que. Claro, vamos por ahí. Vamos a hacerlo más fácil. Tal cual, no, vamos por ahí. Veamos. No sé. Infinitas charlas que son todas iguales. ¿No? Puede ser así. Así. No sé, digo. ¿Y esta con cuántas colisiona? Con una. Esta colisiona con una, esta colisiona con 2, y esta colisiona con 1000. Bueno, no estaría funcionando el contraejemplo igual. Por el momento no estaría funcionando el contraejemplo y podríamos decir, capaz funciona el algoritmo. ¿Sí? Mi intuición es que no, pero un detalle sí que me contaste recién es que agrego una y capaz si me doy cuenta que no conviene, no la agrego y agrego otras. Eso sí que en el grid no. Es importante. Que cuando decís, decís, yo agrego esta charla, pero si me doy cuenta que no me conviene, la quito. Eso no debería pasar. Igual, capaz me parece que no. No es lo que hace ¿Prim? que va agregando vértices que no unen cosas que ya están conectadas. Claro. Lo que hace Prim es evitar agregar a la solución cosas que no son solución, pero no porque no sean óptimas, sino porque deja de cumplir el argumento que nosotros requerimos, y es que sea un árbol. Bueno, en este caso también no la agregamos. Naturalmente. No la agregamos porque si no deja de cumplir. Claro, si algo colisiona, no lo agregamos, eso estamos de acuerdo. Tal cual. En todo caso, habría que ver si es que existe algún contraejemplo para atacar esa solución. La intuición me dice que capaz no es la mejor solución, pero capaz sí funciona. Sí, hay que, honestamente,
Lo puedo pensar un ratito mientras otra gente propone otras opciones. Me la dejo pensando a ver si existe un contraejemplo. Porque es verdad que mientras más colisiona, más puede molestar. Puede ser. Puede ser que sea una forma alternativa de solucionarlo. Bien, entonces de allá pasamos para acá. La misma, pasamos para acá. Yo digo, nosotros empezamos con una charla y después la siguiente buscamos la que esté más cerca, la que vaya menos distancia entre Menor distancia entre charlas, digamos, menos espacio sin utilizar. Menor tiempo ocioso sin utilizar. Es interesante. Como siempre vamos a tratar de atacar esa solución. Y es, podemos decir, bueno, acá hay una charla, genial, y buenísimo, hay una que arranca justo después, pero toma todo el día. Y podemos haber dado esta charla y esta charla. O sea, está bueno el razonamiento, pero nos caga. Bien. De esas que están primeras, Sí. la que menos colisiones tiene con respecto a las demás. Bien, podríamos buscar la que menos colisiones tiene. De hecho, la idea de menos colisiones nos acerca a lo que va a ser la solución real, que de alguna manera yo la considero un poco más elegante. ¿No Bien, podrías, por acá. Sí. ¿No podrías ordenar por duración y después priorizar por cuál cantidad de colisiones? Ordenar por duración y priorizar por cantidad de colisiones son buenas ideas. No sé si se me ocurre tan a la mano como decir pumba, saco un contraejemplo, pero van a ver, sigamos pensando, la solución que yo conozco, el algoritmo, considera todas estas cuestiones y además lo hace de forma más elegante. Bien, por acá habían levantado la mano alguien más. Yo, pero ¿Por era qué? la Sí, misma idea. ¿la misma idea? ¿Por allá? Sí. Si ordenás por tiempo de inicio y te fijas Bien. Y nos va recomiendo si alguna de esas charlas contiene otra. Bueno, interesante. Ordenar por tiempo de inicio y fijarnos que si las contienen. Porque acá yo molesté acá porque una contiene la otra, ¿no? Pero veamos si somos capaces de poner un contraejemplo que no sea tan mala onda. O sea, ordenamos por tiempo de inicio. Entonces, no va a contener a la otra, pero sí va a pasar que es así. A ver, ordenemos por tiempo de inicio. Acá ninguna contiene a la otra, eso es importante. Entonces, si ordenamos por tiempo de inicio, primero haríamos esta, después esta y después esta, cosa que es buena. Es una buena solución. ¿Está bien? Pero vamos a tratar. Es decir, acá es donde pasaría esto de que la contiene. No, o sea, esta contiene a esta. ¿No es cierto? ¿Y qué hacemos cuando la contiene? La descartamos. Descartamos porque sabemos que esta sería mejor. ¿Puede ser? Bien. O sea, perdón, se Sí. podría pensar como ordenar por tiempo de inicio y después ordenar por menos cantidad de colisiones. Es buena, sí, la solución es básicamente eso, ¿sí? Lo que pasa es que hay otra forma de formular, ¿sí? ¿No podrías ordenar de mayor a menor? De mayor a menor, de tiempo, Sí. de duración. Sí. Y ver si como que descarta más de una charla. Seguramente, en principio a nivel greedy no sería conveniente, porque si tomamos primero la de mayor duración, nos va a pasar algo, nuestra solución no va a ser greedy, o estamos eligiendo capaz la peor charla, en principio. No digamos, si nosotros tenemos la de mayor duración, que es así, y tenemos charlas de menor duración, si ordenamos de mayor duración a menor duración, necesariamente tenemos que empezar por esta. Si esta no la elegimos, y digamos, vamos para atrás y elegimos otra, ahí dejaría de ser greedy nuestra solución. Capaz es una buena solución, pero dejaría de ser greedy. No entiendo por qué dejaría de ser greedy. Porque digamos, greedy es, bueno, ordeno, es una regla sencilla. Y vamos analizando del primero al último. Este es el primero, la más larga. Te digo, bueno, la uso. ¿No? O sea, no diría, si choca con dos o más, la saco. A la Ok. más larga. O sea, agarro la más larga, veo que choca con dos, la saco. Ok. Voy a la siguiente más larga ahí, digo, no choca con ninguna, la dejo. Voy a la siguiente más larga, no choca con ninguna. Es interesante. Que choque con más de una. O sea, Bien. como que la charla esté bloqueando más de lo que ocupa. Está bueno.
Digamos, esa sería una estrategia y sería greedy. Tendríamos que analizar si nos da la mejor solución. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Opciones? Sí. ¿No podría, volviendo un poco para atrás, Sí. no se me está ocurriendo un contraejemplo, Ajá. pero no podría ir armando también grafos de las charlas que se superponen, e ir sacando los vértices que tienen mayor cantidad de aristas hasta que me queden todos componentes. Digamos, las aristas serían superposiciones. Sí. ¿Sí? De alguna manera sería como la idea, me parece como la idea original que propuso, que es fijarse el tema de la que mayor superpone. ¿Sí? Es como que la mantenés sobre un grafo para actualizar la solución. Porque capaz, una vez que vos elegiste una charla, tenés que actualizar el resto del grafo para decir, bueno, esta es la mejor charla, la más corta, ahora desestimémosla del cálculo del resto de las charlas. ¿No? Pues si superponen contra esa ya es indiferente, digo, las quito y me enfoco en las que no superponen sobre esa. ¿No? Bien. ¿Propuestas? ¿Las propuestas? Bien. ¿Qué sucede? Quizás no pudimos dar contraejemplos para todas las propuestas, ¿sí? Pero yo por lo menos les voy a dar 2 formas más de hacerlo y ustedes me van a decir si les gustó más la forma que yo les propuse o les gusta más la forma que ustedes propusieron, que es razonable. Bien. Opción 1. Opción 1 y es ordenar por la que empieza primero. ¿Sí? No, creo que se llevó a mencionar, ¿no? Sí. Ordenar por la que empieza primero. ¿Sí? Y digamos, bueno, ordenar por la que empieza, de hecho se mencionó como diciendo tratar de minimizar la distancia, pero en definitiva, ordenar por la que empieza primero es equivalente a lo que vos comentabas de minimizar la distancia entre la que empieza una charla y otra. ¿Por qué? Porque si ordeno por la que empieza primero, por lo menos estoy diciendo, bueno, que arranque algo, ¿sí? Después vemos si termina o no termina, qué sé yo. No sería una mala opción. Vamos a hacer así el ejemplito. Bien. Decimos, que arranque la que empieza primero, decimos, bueno, esta clase, esta charla la que empieza primero, usémosla, se superpone con esta, que no la vamos a poder usar, usamos esta, y se superpone con esta, no la podemos usar, pero si existiera una charla así, la podríamos usar y tendríamos una solución diferente. Bien. ¿Qué pasa? Esto, lo que nos molestaría es que haya una charla, por ejemplo, muy larga, que empieza primero, decimos, bueno, la que empiece primero, la usamos, se nos superpone con todos, cagamos, ¿sí? Ahí es donde empezamos a pensar, bueno, la duración, la cantidad de colisiones, yo qué sé, pero vamos a hacer algo distinto. Vamos a borrar. Esa es la primera solución de las 2 que les quería comentar, que en particular es la incorrecta, ¿sí? Si yo les dije que les iba a comentar 2, debería entonces ahora comentarles la correcta. Bien. Quedándonos con esa idea de ordenar, sí. ¿No te puedes quedar con la que termina primero? O sea, de cada superposición la que termina antes. Interesante. Propuesta, ordenar y quedarnos siempre con la que termina antes. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Esta termina a las 10 de la noche. Esta termina a las 9, esta termina a las 8, esta termina a las 5, esta termina a las 3, esta termina a las 12 del mediodía. No sé. Quedémonos siempre por la que termina antes. ¿Sí? ¿Cuál termina antes? Esta. Termina antes. Vamos a la charla. ¿Cuál es la siguiente que termina antes? Esta termina a las 3, pero superpone. Así que no se puede usar. Vamos a la que termina antes, 5, la usamos. Esta no la usamos, pues superpone. ¿Cuál termina antes? Esta. Y llegamos al óptimo. ¿Sí? ¿Qué? Bien. Entonces, lo que les quiero comentar es que sí, esta de ordenarlas por la que termina primero es una solución correcta y óptima. ¿Sí? ¿Y qué les cuento? Algo que les quiero comentar es, capaz se relaciona mucho con esa idea de ordenar, quizás por la que empiece antes y de repente ver las colisiones. Yo seguramente siento que hay una íntima relación, porque ¿qué pasa? Pensar, empieza temprano pero no colisiona, el hecho de no colisionar me ayuda a organizar charlas que maximicen la cantidad. Pero ¿qué pasa? Esta idea de la que termine primero la podemos racionalizar de la siguiente manera. Yo tengo la sala todo el día. Vamos. Yo tengo la sala todo el día. ¿Qué es lo que yo quiero? Dar charlas. Dar por lo menos una charla.
de todas las charlas que hay, como cada charla, una vez que se da, está dada y me sumo un puntito para la cantidad de charlas que yo quiero dar, me gustaría agarrar la que termine primero. ¿Y por qué creen que me gustaría agarrar la que termina primero? ¿Ah? Te suma un punto y te libera la sala lo más rápido posible para la siguiente. ¿Está bien? Entonces digo, ¿esto termina a las 12? No me importa cuál empieza. Porque digo, me sumo un punto y termina lo más rápido posible. ¿Sí? No hay forma de que haya otra charla a dar que sea mejor que esa, porque esa otra charla a dar terminaría después. Y terminar después significa que potencialmente colisiona con más charlas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, capaz sí, tu idea era esto de contar las colisiones, capaz es correcta. Pero, no sé, yo pienso, porque leí el libro y tipo, me daba esta solución, que es más elegante. Como tipo, ¿qué pasa? Vos tenés la sala, y lo puedo decir sin humildad porque no la inventé yo. La inventó el libro y yo la leí nomás. Vos tenés la sala todo el día. No importa cuándo empiece una charla, lo importante es que termine lo más rápido posible. Porque cuando termine una charla, vos decís, bueno, ya no tengo todo el día, pero liberé la sala lo más rápido que pude. ¿Para qué? Como, imagínense, recursivamente volver a resolver con menos charlas, pero de nuevo, agarrar la que más rápido termine, porque bueno, me come poquito tiempo para a partir de ahí tener el mayor tiempo posible para que entren todas las demás charlas. ¿Está bien? Y si bien esa no es una demostración formal de que esto es correcto, les puedo decir que intuitivamente esa es la razón por la cual esto funciona. Porque mientras yo antes termine la charla que voy a dar, más lugar le estoy dando al resto de las charlas a acomodarse. Entonces, ¿está bien? ¿Se entendió? ¿Dudas sobre esto? ¿Les queda duda si es óptimo o no? O sea, intuitivamente da la impresión de que es óptimo. ¿Sí? Igual te tenés que ir fijando. Sí, contame. Te tenés que ir fijándote que la próxima que agarras claro, no colisiona. No empiece antes de que termine la claro, naturalmente ahí va a tener una función colisión en estas dos charlas, donde yo digo, bueno, ordeno por tiempo de finalización lo más pronto posible. Y digo, bueno, a ver, esta charla cuando la uso, me aseguro de que la nueva charla que estoy considerando no colisione con la última que ya agregué. ¿Sí? Y solamente tengo que checar con la última que agregué, porque si colisiona con esta, no colisiona con la anterior, y si no colisiona con esta, tampoco va a colisionar con la anterior. Si comparo las últimas dos charlas que estoy tratando de agregar, comparo esta con esta, si colisionan, la descarto, si no colisionan, la utilizo. ¿Bien? Bueno, lo interesante es que este ejercicio a mí me gusta darlo porque es como que tiene tres variables, en cierto sentido. Una variable es el horario de fin, una variable es el horario de fin, que es la que terminamos usando, otra variable es el horario de inicio y otra variable es la duración. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo les acabo de mostrar Kruskal, que ordena cosas. Entonces decimos, tenemos tres variables y decimos, bueno, ordenemos por esas variables. Hay una cuarta. Hay una cuarta, que es la cantidad de colisión. Claro, pero esa ya es como una variable que compite con las otras charlas. Cada charla de por sí puedo decir que tiene tres variables. Después, cómo se relaciona con otras ya es como una variable un poco más complicada. Entonces, normalmente la gente lo primero que dice, bueno, ordenémoslas por la menor duración. Y aparece el ejemplo mala leche que la acá. Muchas veces pasa, que un poco la aproximación que vino por acá, que es, bueno, la que empiece antes. Y ahí podemos ver que tampoco nos funcionaba y caemos al final, como la tercera solución, que digo, tenemos tres variables, ya probamos con dos, probamos con la tercera y esa es la óptima. ¿Sí? Y me voy a animar a decirles que también yo puedo venir de este lado, ahí está, ya pasé como a un universo paralelo, y decir, hay otra forma de resolver el problema. Y es fijarnos cuál es la que inicia después, la que inicia más tarde, pero ir de acá para allá. ¿Está bien? Quienes dijeron A, vieron la simetría del problema. ¿Por qué pasa? Claro, yo estaba parado allá, y era como, bueno, las charlas iban de acá para allá, y quería liberar la sala lo antes posible. ¿No? De acá para allá digo, bueno, la sala hasta acá podemos estar. Bueno, ¿cuál es la charla que me ocupa menos? ¿Sí? ¿Cuál es la que empieza antes? La que empieza más tarde. ¿Sí? En este caso, la que empieza más tarde sería esta.
¿Cuál es la que empieza? Ah, esta. Ahí está. Sí, tenemos funcionando. Bien, empieza más tarde es esta, entonces usamos esta, que nos descalifica esta, que después esta pieza la podemos usar, nos califica esta y usamos esta. Después lo mismo visto del otro lado. Pero ¿qué pasa? Estamos ordenando al revés y viendo de atrás para adelante. Entonces nos queda la simetría. ¿Está bien? A ver si hay algo más para ver en este ejercicio. ¿Cómo hacer? Dibujamos. Bueno, ahí está. Ah, perfecto, el código. Bien. El código, ustedes van a ver que lo está haciendo ordenando por área de fin. O sea, la que les mostré de este lado. Ya naturalmente me paré de este lado del pizarrón porque sabía que venía. Bien. Y lo interesante de los algoritmos greedy, que esperamos que sea así, es que son fáciles de entender, fáciles de programar, fáciles de pensar. ¿Sí? Ordeno por horario y voy planteando las charlas y digo, bueno, agarro la charla ordenada por área de fin, agarro la primera, ¿sí? Dice, if len charla es igual a 0, porque si es la primera, simplemente la agrego, y si no, me aseguro que no haya intersección entre charlas menos 1, que es la última charla que agregué, y la charla que estoy considerando ahora. Si no hay intersección, la agrego, si no, busco la siguiente, y así, la idea es que se vea que este algoritmo está siendo greedy porque iterativamente sigue una regla simple para resolver el óptimo local y eso me lleva a un óptimo global. ¿Sí? Iterativamente se fijan, ahí está el for, iterativamente, y la regla es de menor a mayor, pero en este caso por área de fin. ¿Sí? E incorporo en la regla un requerimiento de la solución, que es que las charlas no se intersequen, que no haya intersección entre las charlas. ¿Está bien? Pasamos el barro y estamos preguntando. Se empatará un poquito. Bien. ¿Estamos con este? ¿Otra alguna preguntita sobre este ejercicio? Vamos a ver por lo menos 5 ejercicios más hoy. No, mentiras, 4. Capaz no debería ser tan difícil. Bien. ¿Sí? ¿Quedamos? ¿Se vio? Perfecto. Pasemos entonces con árboles de Huffman. ¿Sí? Sí. Cuenta la historia de que Huffman era alumno de Shannon. Quien conozca a Shannon es un capo de la creación de la teoría de la información. Y Huffman, el señor Huffman, tenía dos opciones. O rendir un examen o inventar un algoritmo que ataque un problema de la teoría de la información. Y el señor Huffman, tan capo es, dijo, no, yo voy a crear un algoritmo nuevo en vez de para zafar el examen. Y ese algoritmo se llama árboles de Huffman. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bien. La idea es esta. Yo quiero enviar un mensaje a través de una computadora. ¿Sí? Vamos a usar esta palabra que es similar pero distinta a la que se usó el cuatripasado. ¿Para qué? Para que nos quede tanto en la clase de hoy, filmada acá en un aula, como en virtual del año pasado, que lo puedan ver en la grabación. Cosas parecidas pero no iguales para que sea un poco más divertido. Vamos a decir paralelamente. Es el mensaje que yo quiero transmitir. Y lo transmito en una computadora. ¿De qué manera se transmite ese mensaje? ¿Sí? Cosas básicas de cómputo. Una P. ¿Cómo se escribe? Se escribe P, ahí agarro un sellito y lo meto ahí en la CPU. ¿Cómo se hace? Ceros y unos con bits, claro. Lo escribo en ASCII. Entonces, ceros y unos, esto ocupa 8 bits. ¿No es cierto? La A ocupa 8 bits. La R ocupa 8 bits. Y así. Lo que quiere Huffman es decir, che, no hace falta poner tantos bits por cada letra. Capaz con menos bits nos podemos arreglar. ¿Sí? Eso, en la jerga computeril, se llama compresión. ¿Sí? Queremos comprimir algo que ocupa mucho, entre comillas, lo queremos comprimir para que ocupe menos. ¿Sí? Eso es lo que pasa en su compu cuando pasa el botón derecho comprimir y se hace un zip, un rar, un tal. Por detrás está corriendo algún tipo de algoritmo de compresión. ¿Sí? Hoy vamos a ver este algoritmo de compresión. Spoiler porque es greedy. Huffman plantea una forma de comprimir texto en base a la frecuencia de los caracteres en el mismo. ¿Sí? Entonces, punto número 1. Yo tengo que saber cuál es el texto que quiero transmitir. ¿Sí? Idea. Caracteres que se repitan mucho, usar pocos bits. Caracteres que se repitan poco, podemos usar más bits.
¿cierto? O sea, la A se usa bastante. Si podemos lograr que la A ocupe un bit, por decir algo, ya le ganamos como 7 bits a la A. ¿Y qué otra letra se repite bastante? La E. Ponele que la E ocupe 2 bits, ya ganamos un montón. Y no sé, la T aparece una sola vez, ¿no es cierto? Capaz la T aparece una sola vez, la N también, ¿no? Capaz la T ocupa 10 bits. Oh, pero es peor que los 8 bits que ocupaba. Bueno, pero si hacemos la sumatoria, el total nos queda menos, nos ocupa menos que originalmente. Esa es la teoría. La teoría, lo que pensó Huffman para crear su algoritmo. Vamos a ver cuál es el algoritmo, por qué es divertido y por qué es greedy. Bien. Utilizo un heap de mínimos de forma auxiliar para ir generando el árbol de códigos y aplicamos a, típicamente, paralelepípedo. En este caso vamos a hacer paralelamente, que es un poco más cortita la palabra. Uy. Y para que quede un poquito distinto, si no, las clases de todos los cuadrines son iguales, no pinta. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Lo voy a describir. Primero, vamos a hacer una tablita. ¿Sí? ¿Cuántas veces aparece la letra P? Una. ¿Cuántas veces aparece la letra A? 3 veces. ¿Cuántas veces aparece la letra R? Una. ¿Cuántas veces aparece la letra L? 2. ¿Cuántas veces aparece la letra E? 3. ¿Cuántas veces aparece la letra M? M, N y T. ¿No es cierto? 1 y 1. Muy bien. Esa es la tabla de frecuencias. ¿Bien? Entonces, Huffman dice, hagamos árboles de Huffman. ¿Bien? Entonces, yo le voy a tomar la palabra al señor Huffman y voy a tratar de dibujar un árbol. ¿No? Ya que dice árbol de Huffman, voy a tratar de dibujar un árbol. Voy a dibujar la letra T, con frecuencia 1. Voy a dibujar la letra M, con frecuencia 1. Voy a dibujar la letra M, con frecuencia 1. Voy a dibujar la letra R, con frecuencia 1. R1. ¿Qué más hay? L2. Me faltan la E, la A y la P, ¿no es cierto? E3, para nuestros amigos del gaming. A3. Y vamos a poner P1 acá, cualquier cosa. Si quiero fallar. Bien. Huffman dice, hagamos árboles de Huffman. ¿Sí? Todo un humilde Huffman. ¿Sí? Utiliza un heap de mínimo de forma auxiliar para ir generando el árbol de código. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es generar un árbol de código. ¿Está bien? Tenemos la tabla de frecuencias y atrás de la tabla de frecuencias formamos esto. ¿Alguien me puede decir que son estos círculos mal dibujados? ¿Tienen un nombre? ¿Son nodos? Sí, son un poquito más. Son más que nodos. ¿Qué? Por allá escuché. ¿Clave de valor? ¿Clave de valor? Sí, no, otra cosa. Hojas, sí, son hojas de hecho, pero son más todavía. Son árboles, pero son más de un árbol. Son un bosque. Son muchos árboles. Pero, no, por lado se ríen, pero es jerga real de algoritmia. Cuando yo tengo muchos árboles se les llama bosque. También por las dos. Bien, entonces cada uno de estos es un árbol. Y vamos a construir el árbol de Huffman. ¿Cuál es el algoritmo? Meto a todos los árboles en un heap y voy sacando del heap los más bajitos, las de menores frecuencias. Entonces hagamos el ejemplo. Meto a la P, la T, la N, la M, la R, la L, la E, la A, todas con sus frecuencias. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coincide. Bien, no nos ponemos ninguna. Entran todas al heap. Saco del heap dos elementos. ¿Cuáles salen? Bueno, cualquiera de estos 5 que tienen frecuencia 1. Saquemos estos 2. Sacamos esos 2 y lo vamos a volver a meter al heap con la sumatoria de sus frecuencias. ¿Está bien? La sumatoria de sus frecuencias en este caso es 2. Sacamos del heap otras dos cosas.
¿Sí? Resulta que son estas dos con valor 1 y los vamos a unir como un árbol con la suma de la frecuencia que es 2. Ahora cuando yo saque del heap, ¿qué va a pasar? Va a salir n con frecuencia 1 y va a tener que salir alguno de los árboles que tiene frecuencia 2. ¿Cuál? Bueno, alguno, el heap sabrá, tipo alguno va a salir, ¿no? Pero supongamos que sale este, ¿sí? Y esto se une con frecuencia 3, ¿sí? Lo guardo con frecuencia 3, saco 2, van a ser estos dos con frecuencia 2, 2 más 2, 4. Va a salir algo con frecuencia 3, que pueden ser estos dos, tiene un 6. Después voy a sacar 3 y 4 con 7. Y por último, los últimos dos que voy a sacar son estos dos, que siempre en la raíz va a quedar la cantidad de cosas que estoy tratando de transmitir, que es el número 13. Les presento el árbol de Huffman. Sí. ¿No podría haber salido también L2 con N1? Podría haber salido. Sí, la respuesta es que sí. Lo importante es que el heap, para las mismas condiciones iniciales, siempre saca lo mismo. Es decir, por dentro el heap, algorítmicamente no tira ninguna al azar. ¿Sí? Siempre hace el mismo procedimiento y siempre van a salir las mismas. Yo saqué las que me convenían para el dibujo, honestamente. Bien. ¿Preguntas? No entendí, ¿por qué el heap es tan consistente? ¿Podría haber, cuando tenés un empate, te podría salir cualquier cosa? Claro, lo que pasa es que el heap lo estamos viendo como una estructura opaca. Pero si yo hago, sin importar, yo hago sobre el heap estas 20 operaciones sobre un heap nuevo, borro el heap, agarro un heap nuevo y hago esas mismas 20 operaciones, van a ser coherentes con la versión anterior. ¿Está bien? O sea, yo no puedo, así como estructura opaca, yo no puedo distinguir qué es lo que hace el heap por dentro, pero sí sé que si aplico las mismas 20 operaciones una vez y la hago otra vez con otra instancia de heap, va a ser exactamente lo mismo. Ah, te va a dar el mismo árbol. Del mismo árbol. Ah, era Tal cual. las hojas cortadas, quizás. No. El mismo árbol. ¿Por qué? Porque el heap no tiene un random adentro. Entonces, si yo inserto las cosas en el mismo orden, salen en el mismo orden. ¿Qué pasa si te vienen cambiado el orden de las frecuencias, digamos, de las que son de la misma cantidad? Claro, pero donde tenés estoy diciendo, la o sea, pensémoslo así. Nosotros hicimos este árbol y yo era el heap. Yo, cuando estaba guardado N1, M1 y R1, yo devolví M1 y R1. Si ahora borramos este árbol, lo vuelvo a dibujar y me piden sacar de N1, M1 y R1 dos elementos, te voy a volver a sacar M1 y R1. ¿Por qué? Porque como heap no tiro randoms por detrás. Para una misma instancia, para una misma situación, hago lo mismo. ¿Por qué? Porque son todos algoritmos, son sentencias de código. No puede hacer algo distinto. Claro, la consulta habían hecho ¿qué pasaba si te venían la N en lugar de la T? Te queda el mismo árbol, pero con la N en lugar de la T. Claro, o sea, el árbol sería distinto, pero lo que yo estoy destacando es que si yo corro esto sobre el mismo heap, no importa la cantidad de veces que lo haga, siempre da el mismo árbol. Puede ser distinto a este, pero siempre da el mismo árbol. Bien. ¿Más preguntas? Buenísimo. Entonces, bueno, este es el árbol de Huffman, se terminó la clase. No, ¿para qué? ¿Para qué se usa? ¿No? Bien. El árbol de Huffman se usa así. Decimos, a la izquierda esto vale 0, a la derecha esto vale 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escribir en código binario cuál es la salida de paralelamente y constatar de que ocupa menos de 8 bits por letra. ¿No? Entonces vamos a hacerlo en otro color eso. ¿Cómo se escribe la P? 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Ahora, una computadora no sabe que ahí termina una letra. Pero yo voy a hacer así para que nosotros sepamos que ahí termina una letra. Y lo escribo como un 1 para que se confundan. Ahí está. Bien. Tengo que escribir una A ahora. ¿Cómo se escribe la A? La A es más frecuente. Ocupa menos. Está ganando Huffman. ¿No? La A, que es más frecuente, ocupa menos que la P, que es poco frecuente. Esa es la teoría que aplicó Huffman para decir, hagamos esto de los árboles. Y le puso un nombre de ególatra, pero
¿Qué pasa? Las letras, fíjense, que más veces aparecen, menos se están ocupando. Está buenísimo eso. ¿Alguien tiene una pregunta? Bien. ¿Cómo se escribe la R? 0, 1, 0, 1. Exactamente. 0, 1, 0, 1. ¿Cómo se escribe la A? 1, 1. Fácil. ¿Cómo se escribe la L? La L debería ser un poquito más fácil porque aparece más veces. 0, 1, 1. No, ocupa 3. Está bueno. La E, 1, 0. 1, 0. La L, 0, 1, 1. La A, 1, 1. La M, bajón. 0, 1, 0, 0. Bueno, pero por suerte aparece pocas veces la M. Ahí está. La E, 1, 0. La N, 0, 0, 1. Ok. 0, 0, 1. La T. La T, 0, 0, 0, 1. No hay el tiempo, ¿no? No, me queda media hora. ¿Media hora? Es para las 9. Termina a las 10 la clase. Ah, pensé que nada. Esa fue la T y la E, 1, 0. Se quedé bien ancho. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 bits. ¿Alguien ya hizo 8 por 13? 8 por 7, 80. Más. Nos cerramos 67 bits. Tienen preguntas, me encanta. Sí, por acá. Necesitas tener el árbol para eso. ¿Cómo? Necesitas saber el árbol para eso. ¿Necesitas saber el árbol? Me gusta, sí. Pero yo sé el árbol. No, mentira. El árbol no depende. Vamos con esa, vamos con esa. Bien, otra pregunta. ¿Cómo sabes cuándo arranca una letra y cuándo termina la letra? Hermosa pregunta, ahora te contesto. Llegas a una hoja del árbol. Sí, sí, pero las dos preguntas fundamentalmente son las mismas. Tomás, Ahora se las respondo. Tomás, imagino la letra que menos se usa, que va a ser el bit más largo, y pasa eso, todas las demás letras. No, ahora lo vemos, ahora lo vemos. ¿Otra pregunta? Bien. Voy a engañarte y voy a decir tengo el árbol. Por un ratito. Tengo este texto, ¿no? Lo quiero leer. Lo bueno es que tengo el árbol. Acá está. ¿Cómo lo leo? Bueno, 0. Arranco de allá. 0. 0. 0. 0. 0. 0. P. Llegué a la hoja, interpreto la letra. Fin. ¿Sí? Y entonces estas rayitas podrían no estar. ¿Por qué? Porque llego a una hoja y ya sé qué letra es. El algoritmo, una vez que llegue a una hoja, lo único que va a hacer es escribir la siguiente letra. La siguiente letra es 1, 1. 1, 1. Llegué a la letra A, termino la letra. ¿No? Por la pregunta de allá, ¿no? Sí, sí. 0, 1, 0, 1. Ah, es una R. Y así. Si yo tengo el árbol, puedo interpretar este código binario. Sí. ¿Y cómo almacenar las letras en las hojas si no ves usar el bit que ocupa cada letra? Pero eso es tiempo de ejecución nomás. Ok. Claro. ¿Por allá? Bien. Hasta ahora todo bien con el engaño que muy bien reconoció, y es que si yo para decodificar las letras necesito el árbol, tengo que agarrar el árbol, poner una cajita, pasarlo por bits y mandárselo también. Entonces esto es una mentira. No son 37 bits. Son 37 bits más lo que ocupa el árbol, que lo tengo que mandar. ¿Sí? Lo interesante es que no hace falta mandar el árbol. Le puedes mandar las letras y la cantidad que se aparece cada una. Puedo mandarle el árbol, la tabla de frecuencias, tal cual. ¿Sí? La tabla de frecuencias tiene la ventaja de que, sin importar cuánto desaparece la letra A, yo le pongo un numerito y ya digo cuánto desaparece la letra A. No tengo que escribir la A n veces, sino que escribo la letra n y ya está. La realidad es que este algoritmo no funciona bien para las palabras cortas o para textos cortos. ¿Por qué? Lo que ocupa la tabla me quita la ganancia de lo que estoy ganando con los bits, con los códigos escritos. Mientras más largo es el texto, más puedo aprovechar el árbol. ¿Bien? Sí. Por detrás, este algoritmo está aprovechando ideas de entropía
para decir, bueno, mientras más probable es una letra, más pequeña que sea el código que la escriba. ¿Sí? Pero eso lo hacemos gracias a poner las frecuencias ahí y ir haciéndolas crecer en el arbolito de Huffman. ¿Sí? ¿Pero qué me sirve tener la tabla? ¿De qué te sirve tener tabla? Me encanta la pregunta. Entonces vamos a, respondiendo a tu pregunta, detallar cuál es el algoritmo. Algoritmo de compresión. Agarro la palabra, cuento las frecuencias y armo la tabla. Agarro la tabla, construyo el árbol de Huffman. Paso número 3, me fijo en las letras y las paso a binario. ¿Sí? Paso número 4 y fin es, mando el mensaje con la tabla y el binario. ¿Sí? Persona que recibe el mensaje solamente recibe la tabla y el binario. Paso número 1, agarra la tabla y crea exactamente el mismo árbol de Huffman. Y para eso usamos la tabla. Pero no te, por ejemplo, mi computadora puede haberlo hecho bien y poner la E y la A en ese orden. No puede la computadora del otro cambiar. Bien, ahí es donde lo que necesitamos es que los algoritmos en una y otra computadora sean exactamente el mismo algoritmo. ¿Sí? Si el código es exactamente el mismo, la misma línea de código, lo que haya hecho mi computadora y lo que haya hecho tu computadora tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Está bien? Porque hicimos las mismas operaciones y, más importante, en el mismo orden. ¿Se ve? Es decir, yo literalmente en mi computadora creo la tabla en este orden y cuando creo el árbol en ese orden y cuando el heap va poniendo cosas y sacando cosas, las hace en un orden. Existen otros órdenes, pero el heap las hace en ese orden. Ahora, si en tu computadora vos agarras los mismos archivos, el mismo código, línea por línea al ejecutarse, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, el árbol que yo haga en mi computadora y el árbol que vos hagas en tu computadora va a ser exactamente el mismo árbol. ¿Sí? Y lo podríamos ver simulando el heap, porque yo soy el heap, es decir, podríamos borrar esto y pedirle al heap, que soy yo, que me dibuje las cosas y yo te voy a sacar del heap las cosas en el mismo orden. ¿Por qué? Porque yo resuelvo las mismas sentencias en el mismo orden. No hay forma de que dé un resultado distinto. Para que den resultados distintos tendría que meter un random en algún lado. Pero si vos ejecutás la misma línea de código en una u otra computadora, el efecto es el mismo, porque no hay aleatoriedad en el medio. ¿Vale? ¿Respondí la pregunta? Sí. Por allá. Sí. ¿Por qué sería greedy? ¿Cuál sería el problema local que estás atacando? Bien, perfecto. Me gusta la pregunta. ¿Es la siguiente diapositiva? No. Bien. ¿Por qué esto es greedy? ¿Y cuál es el problema? Te voy a responder primero cuál es el problema para después decir por qué lo hacemos greedy. Bien. Cuando Huffman pensó en este problema, se preguntó ¿cómo hago yo para transmitir un mensaje que ocupe la menor cantidad de bits sabiendo que cada letra se escribe con una cantidad de bits entera? ¿Sí? Por ejemplo, la P ocupa 4 bits, la A ocupa 2 bits, la R ocupa 4 bits. El planteo de la formulación de la pregunta es ¿cuántos bits debería ocupar cada letra según su frecuencia en la palabra o en el mensaje? Ese es el planteo, cuál fue el problema que Huffman quiso solucionar. Le dijeron, mira, vos tenés un mensaje, el mensaje tiene letras repetidas, ¿cuántos bits debería ocupar cada letra para que el mensaje total sea lo más corto posible? Esa es la formulación del problema. La solución es Huffman. Se ha demostrado que esta es la mejor forma de comprimir un texto si ponemos el requerimiento de que cada letra ocupe una cantidad entera de bits. Sí. Tu cara está muy bien. Porque claro, como que no, ¿cuántos bits son? Ocupan, digo, una cantidad 0,5 bits. Bien. ¿Qué pasa? Yo, bueno, voy a escribir la P. Y la P va a ser, bueno, un 0 y bueno, un cachito del siguiente bit. Y vamos a ver si la A lo completa así o lo completa así. No, eso no pasa. Pero sí les puedo decir que existen métodos de compresión. Son los métodos de compresión que hoy en día se usan en sus computadoras cuando hacen el botón derecho comprimir, donde la cantidad de bits que ocupa cada letra no es un número entero. No lo es. Es fantástico. Bien. Esto es algo que el cuatrimestre pasado lo vimos en clase. Entonces, si a ustedes les interesa, en algún momento tienen tiempo libre, pueden ir a las clases de teoría de compresión que vimos el cuatrimestre pasado y ver, son las clases de teoría de la información.
dentro de lo que es el almanaque, el calendario de este cuatri, no lo estaríamos viendo, porque tampoco es que es un tema, ni siquiera era un tema de la materia, lo veíamos porque en datos se dejó de ver, pero dijimos, che, tenemos un par de clases, lo vemos. Ahora tenemos que dar más clases, entonces se nos descompagina un poco, pero lo pueden ver, está grabado. Y la forma de hacer eso es que el resultado de la compresión no son tipo bits para cada elemento, sino que el resultado de la compresión es un número con coma. Y cada letra modifica ese número con coma de una u otra manera, cosa que cada letra capaz le agrega bits y capaz no. Ponele, yo escribí 3 P's, pero cada P solamente, en total las 3 P's agregaron un bit. Entonces, bueno, cada P ocupó 0,3 bits, ¿no? Pero bueno, depende qué va pasando, cada letra va agregando una cantidad no entera de bits. ¿Está bien? Es raro, pero bueno, después funciona. Yo creo que gente más inteligente que yo creó esos algoritmos. Bien. Bueno, me habían preguntado. Nos quedamos con eso. No, yo me quedé, hice como la divergencia de claro. Pero ¿qué pasa? Huffman no pensó. ¿Qué pasa si yo escribo la P con 0,5 bits? Tipo, escribo así la P y después vemos si se rellena. No. Huffman dijo, no, obviamente, cada letra tiene que ocupar una cantidad entera de bits. Y Huffman, si bien se puso ese requerimiento, se puso esa hipótesis que no es necesaria, y hay mejores compresores que este, sabiendo que cada letra se puede comprimir con una cantidad de bits no entera, este es el mejor compresor para una cantidad de bits que sí es entera. ¿Sí? Está interesante. Bien. Entonces, yo me había quedado ahí y me había quedado allá. Bien. Estoy desapilando las preguntas. Tu pregunta fue tu rostro directamente. Desapilé. Y la pregunta de allá, bien. El problema que queremos solucionar es ese. Construir la mejor secuencia de bits, la más corta, sabiendo que esta es la palabra y puedo conocer su frecuencia. Naturalmente, la solución incluye pasar en la tabla de frecuencias para que del otro lado el algoritmo haga lo mismo que hicimos al comprimir y descomprimir. Al comprimir con esta tabla creamos este árbol y sacamos este código. Al descomprimir, como tenemos este código, esta tabla, vamos a crear exactamente el mismo árbol, porque el código sentencia por sentencia va a ser exactamente lo mismo, y teniendo este árbol, bit por bit, vamos a recorrerlo desde la raíz hasta encontrar una letra. Y desde la raíz hasta encontrar la siguiente letra, hasta darnos cuenta que la palabra era, en este caso, paralelamente. ¿Sí? ¿Y por qué es greedy? Me gusta. ¿Por qué es greedy? Porque dice, vamos a tratar de construir el árbol, ¿sí?, con una regla muy sencilla. ¿Sí? O sea, Huffman dijo, yo voy a hacer un árbol, y ese árbol, la izquierda va a ser el 0, la derecha va a ser el 1, a menos que curse con Víctor, la izquierda es el 1 y la derecha es el 0. Por eso nos peleamos con el curso. Es una guerra de no acabar. Bien, pero yo voy a hacer un árbol, le voy a poner una etiqueta para un lado, una etiqueta para el otro lado, y voy a decir, ese árbol, como sea que quede, recorriéndolo va a ser la representación en bits. ¿Sí? Esa es como Huffman dice, bueno, yo voy a hacer un árbol. ¿Cómo va a construir el árbol? Ahí aparece el greedy. Huffman dice, yo voy a construir el árbol de forma greedy. Voy a decir, arrancan todas las hojas formando un bosque donde está todo metido en el heap, y la regla sencilla que se aplica de forma local en la situación actual es agarrar los dos elementos de ese heap que sean los más bajos. ¿Sí? Entonces agarré la P y la T, son los más bajos, les hago un arbolito con un 2, sumatoria de frecuencias, y lo voy a meter en el heap. Esa es la regla sencilla que Huffman pensó. Lo loco es que esa regla sencilla es en efecto la óptima. ¿Bien? Pero eso es lo que pensó Huffman. Dijo, mi regla sencilla es, siempre voy a sacar del conjunto de elementos que todavía no terminé de procesar, los dos elementos que menos frecuentan. ¿Y por qué esa regla funciona? Porque esos dos elementos que vos sacás, al vos quitarlos del heap, lo que estás haciendo es tirarlos un poquito más abajo, en profundidad, en el árbol. Cuando yo saqué P y T, tenían profundidad 0, o 1, como quieran verlo, y les agregué una cosa arriba. Entonces, pumba, se fueron para abajo. Cuando yo saqué la M y la R, les agregué algo arriba, se fueron para abajo. Y mientras más frecuente es, menos rápido te vas a ir para abajo. Entonces, menos veces se va a ir para abajo, y en definitiva, esa es la razón por la cual la E y la A están en instancia 2 de la raíz, y la P, la T, la M y la R están en instancia 4 de la raíz. ¿Sí? Esa
Esa es la razón por la que funciona. ¿Pero por qué es greedy? Porque la regla que está siguiendo es una regla muy sencilla que es siempre los dos elementos que tienen menor frecuencia al momento. Bien, preguntas de árboles de Huffman, pues si no, pasamos a algo completamente distinto y de hecho va a darla Nacho, el siguiente segmento. La computadora, ¿cómo sabe? Nosotros porque tenemos el árbol acá, vemos dónde está la A y vemos dónde está la raíz y sabemos cómo llegar. Bien. Pero la computadora, por ejemplo, vos le decís la T. Sí. No puede ver el árbol. Tiene que empezar desde la raíz y recorrer hasta la T. ¿Cómo sabría? ¿Cómo sabe para dónde ir? Sí. Qué pregunta interesante. Porque es así, acá donde dice 7, en realidad no solo dice 7, sino dice 7, pero ese 7 se construye con la P, la T, la N, la M, la R y la N. ¿Sabes? Como el 7 es como una... Tiene ahí como un datito que dice, bueno, che, las letras que son este 7. Yo no las dibujé porque me ocupaba más lugar, pero acá debería decir 7 gracias a la P, T, N, M, R y N. Acá debería poner 2 gracias a la P y la T. Entonces es fácil construir. ¿No? Cuando une P, T, N, acá son 3 gracias a la P, la T y la N. Cuando esté por allá va a ser 6, pero 6 de la E y la A. Entonces cuando vos estás en una raíz, ves las dos hijos y decís, che, ¿dónde está el elemento que busco? Se ha arreglado correcto. O sea, sería otra columna en la tabla de ese. Sería un dato en el elemento. Yo puedo ver, vos transmitís el tree, Sí. los bytes y la tabla. Lo Claro. transmitís en un grafo. Claro, pero el árbol, lo primero que hace el descompresor es construir el árbol. Y lo construye de la misma manera. Por eso. Bien. ¿Más preguntas? Buenísimo. Te voy a borrar así. Si la Nacho pasar diapos hasta que sea como tu tema. Yo miro por las dudas que falte algo. Quedó para el... Bueno. Ahí está el código. ¿Sí? El código calcula las frecuencias, crea el heap, encola todas las hojas y mientras la cantidad sea mayor a 1, desencola 2 y crea un nuevo arbolito con las dos hojas. ¿Sí? Y ahí está la regla sencilla que se hace iterativamente una y otra vez para lograr el efecto deseado. Es el compresor. Bien. Datazo de Huffman. Esto lo contaste. Bueno, ya se lo conté. Ahí está. Y le dije las dos cosas. Le dije que es un grosso y le dije que es el mejor código para códigos enteros. ¿Y cuando? Bueno, ahora pasamos a un problema bastante más tranqui. Vamos con... estos problemas, con pensarlos, con razonarlos un poco, ya saben. Por ejemplo, ahora nos vamos a poner en los pies de un kiosquero y tenemos que dar cambio. Nos dicen, por ejemplo, me tenés que dar 74 de cambio. Vamos a hacerlo en dólares porque en pesos está complicado. Pero supongamos que tenemos un sistema monetario útil. ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Sabiendo que tenemos que formar, por ejemplo, nos dicen 74 de cambio, lo tenemos que formar con billetes de 100, 50, 20, 10, 5. ¿Tenés algún objetivo? ¿Tipo jugar cualquier cantidad de billetes? Bueno, el objetivo es disminuir la cantidad de billetes, que sea la menor posible. Entrego siempre el billete de máxima denominación, con esto lo que me queda, vuelvo a entregar el máximo denominación que pueda, que esté ahí adentro, así hasta retornar todo. Si tengo 75, lo tomo 50, me queda 25, lo tomo 20. Lo pones en un gil y vas sacando y... Suponiendo un sistema como el del dólar. Es así. O sea, básicamente lo que hacemos es ir probando si el billete de mayor denominación que no nos pasamos, ir restándoselo hasta que nos pasemos y pasamos a uno de menor denominación. Igual eso funciona con nuestros billetes, pero si los valores fuesen otros, no necesariamente. ¿Cómo sería? Y si te piden 60 y tus billetes son de 50, de 30 o de 5, ahí ya el mejor caso ya no se cumple. Pero bueno, sí. A ver, ¿cómo decís? Si te piden 60 y tus billetes son 50, 30 o 5. Bueno, te conviene darle 30. Perdón, 30 o 1, más fácil porque se me ocurre el ejemplo. No, está bien. Claro, Así está bien, así está bien. Así funciona.
Bueno, Claro. agregar la moneda de uno, pues no puede ser que no exista la moneda de uno. Bueno. Sino como que, no sé, tenemos como un bache en nuestro sistema monetario. Y vos decís que este algoritmo greedy no es óptimo acá. No funciona para ese caso. Claro. Lo que menciona es que los billetes siempre son menos de la mitad o menos que el siguiente. En realidad, no es tan así. O sea, es verdad que acá no es óptimo. Acá ponemos un ejemplo. Por ejemplo, si quisiéramos dar cambio 11 y tenemos 1, 5, 6, 9, pasa lo mismo que dijiste vos. El tema es que nosotros tenemos que trabajar con un sistema monetario en el que cada billete pueda ser construido a partir de otros dos. O sea, por ejemplo, de 1, 2, 5, 10. ¿Cómo? Con los billetes de la siguiente denominación menor. Claro. Porque si no, por ejemplo, Pero el 50 no lo puedes armar con el de 20. No, pero lo puedes armar con 2 de 20 y 1 de 10. Ah, sí, pero eso también se cumple en el otro ejemplo. Pregunta, ¿no podría decir que cada billete que es más grande tiene que ser mínimo el doble de grande que el anterior? En realidad hay un tema de múltiples. Claro, vamos, a ver, o sea, vamos a ver si se entendió todo lo que queremos entender. Primero. Vamos, primer paso. ¿Entendieron cuál es el algoritmo greedy que estamos aplicando? ¿Hay alguien que no entendió el algoritmo? Si no, yo saco un nombre al azar y que me diga cuál es el algoritmo. Es su oportunidad de decir no entendí el algoritmo, no sé, no escuché. Porque se dijo rápido y se dijo de allá. Yo capaz no se escucha. Sí, Meli, no me escuchó. Perfecto. Lo que dice que hay que hacer, quiero decirlo. o sea, sería, si por ejemplo tenemos monedas de 5, 10, 20, 50 y nos piden cambio de 60, vamos probando de mayor a menor. Por ejemplo, 50, si tomamos un billete de 50, nos pasamos de la denominación actual, tomamos 1, nos faltan 10. ¿Podemos tomar el de 20? No, porque nos pasamos. Tomamos el de 10 y ahí tenemos el vuelto con 2 billetes. Esa es la solución óptima, porque después podés hacerlo con 12 de 5. Pero utilizamos menos billetes. Ese es el algoritmo. Recorrer mi denominación de mayor a menor y siempre usar lo que puedo sin pasarme. ¿Qué pasa? Si aplicamos ese algoritmo acá, vamos a decir 60, la primera denominación es 50, entonces uso un billete de 50, después no puedo usar otro billete de 50, no puedo usar uno de 30, uso uno de 5 y uso otro de 5. Sumé 60, pero hubiese sido mejor tener 30 y 30. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es, encontramos un algoritmo greedy que a veces funciona y a veces no funciona. ¿Está bien? A veces da óptimo, como allá, a veces no da óptimo por acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a determinar si decidimos utilizar ese algoritmo greedy o no? Las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, en este caso, ¿cuáles son las condiciones iniciales? El tipo de cambio, qué monedas, qué billetes utiliza mi sistema monetario. ¿Sí? Si yo miro mi sistema monetario y el sistema monetario cumple lo que necesito que cumpla para que funcione, lo utilizo, y si no, no lo utilizo. ¿Sí? Hasta donde yo tengo entendido, lo que se requiere es que una denominación mayor no pueda ser expresada como un múltiplo de denominaciones menores. Entonces, en este caso, el 30, al poder hacer 2 de 30 y llegar a 60 y no a 50, ahí es donde se rompe. El 50 no puede ser descompuesto por la denominación anterior. ¿Sí? Que tampoco allá. En ese caso está a punto de romperse, pero como justo da, como que la empata. En ese caso pudo estar a punto de fallar, pero me parece que no falla. Está muy cerca. Lo mismo, si en aquel caso no existiera la moneda de 10. Pero que tiene razón, él no me acuerdo quién había levantado la mano de que tenía que ser mayor al doble de la siguiente. En realidad no, puedes tener 50, 20 y 1 y te piden 60, tenés que meter un montón de 1 para compensarte el billete
Fíjense, yo acabo de quitar este 10, ¿no? Quité ese 10 y para dar 60 de cambio tendríamos que hacer 50, 5 y 5. Cuando en realidad conviene lo mismo, me empata, 20, 20, 20. No sé, la termina empatando, no sé. Si me das un 5 ahí tenés un... Pone 2,5. Ah, claro, no, claro, 80. 80. 50, 50. No, porque es de 20. 50, 20. 50, 20, 5, 5. La vuelve a empatar. La vuelve a empatar. Puede ser algo con los múltiplos. Ok, o sea, tiene que quedar claro que hay un sistema monetario en el que siempre da el óptimo. Porque, fíjense, ustedes decían no, que el doble, el anterior no sé qué, pero ahí no se cumple. Me han dicho no, porque el anterior, el siguiente no puede ser el doble, el anterior no sé qué. Mayor al doble y menor al cuádruple. Claro. Ahí en ese caso, que es el cuádruple. Hasta donde yo sé, si una moneda se puede hacer como un múltiplo del anterior, todo funciona bien. Si no, te tenés que fijar. Por ejemplo, ese no cumple, pero está tan cerca que la empata siempre. No encuentro un contraejemplo. Pero yo la llevo por otro lado. Si la moneda es de a múltiplos de la anteriores, siempre funciona. Si no lo es, tenés que fijarte que funciona. Por lo menos así, yo tengo entendido. ¿Está bien? Eso en las monedas de centavos argentinos se cumple. Claro. Tenemos la de 100 centavos, la de 50, la de 25, que múltiplo 4. ¿Sí? Después tenés la de 10 y se cae. Sí, ahí y la de se cae. 5. Así que. Bueno, pero. Sí, podés, pero ocupa más que los 25. Pero es verdad que sí, que existe una sumatoria para alcanzar. No, pero se entiende por qué Greedy el algoritmo, ¿no? O sea, quiere, digamos, guardar el mayor valor con la menor cantidad de billetes posible. Por eso siempre va probando con los que son mayores. Esa es la filosofía de Greedy. Bueno. Sí. Pero entonces, Greedy, en el caso del intuitivo de las monedas, funciona. En este caso de monedas extrañas, ¿hay alguna solución o no? Sí, o sea, Greedy te puede llegar a una aproximación, o sea, como en este caso que no te da el óptimo. Después vamos a ver otra técnica de diseño que... ¿Cómo? Digo que sin reflexiones es el problema de la mochila y suerte. Lo resuelve en el óptimo, creo que el viernes que viene. Sí, o sea, lo que les puedo decir es que por el momento el problema de mochila es que la mía está muy pesada y va a ser difícil volver a casa con ella. Pero la semana que viene lo vemos. Sí. Bueno, y ahora vamos a ir a un problema que como argentinos lo sacamos al toque. O sea, vamos a suponer que hay una inflación muy grande. Tampoco hay que suponer mucho, ¿no? Pero bueno, supongamos que tenemos que comprar en un mes 30 productos. Todos los días tenemos que comprar un producto sí o sí. Y todos los días los productos aumentan. ¿Qué pasó? No sé. Todos los días los productos aumentan. Pensé que estaba la solución. No, es muy real. ¿Qué se nos ocurre? Queremos comprar todos los productos gastando la menor cantidad de dinero posible. Tenemos una cantidad fija de dinero. O bueno, sí. Más caro, ¿y después? Y el siguiente es más caro que no sé que ya compraste. Porque, o sea, la inflación es alternativa, así que mientras más compres. O sea, también lo puedes pensar al revés. Vos tenés tu sueldo y se va desvalorizando en el mes. Sí, bueno. No, está bien. Bueno. Es que no estás tomando en cuenta algo. No estás tomando... Hay algo que te falta tener en cuenta. La proporción del mayor va a ser mucho más que la de los chicos al comprar. O sea, si compro el de siempre, tengo mucho de 5 y lo meto a 50%, igual voy a terminar ganando que si hubiera comprado el de 100 al final. Sí, lo que faltó decir es que la inflación de cada día es un número conocido y afecta a todos los productos. Claro, pero todos aumentan en la misma proporción. Tienes siempre que comprar lo antes posible.
Sí, pero cada día... No, pero solo puedes comprar un producto máximo. Un producto por persona por día. Siempre más caro. El primer día el más caro, el segundo más caro y así. Debería ir con la menor cantidad de pesos en la mano todo el tiempo. Claro, sí, exactamente. ¿Alguien más por allá había levantado la mano? Sí, habían preguntado. Sí. Un poco más caro el que llega. Te puede pasar que después te quedas con una plata y el producto que tengas es muy barato y siempre te queda mucho de plata. Bueno, sí. Dentro de todo está bueno con la plata. No, vamos a suponer que estos son los precios de los productos. Vamos a hacerlo con 4 días. Tenemos que comprar los 4 productos. Esto es en el día 1. El día 2, suponete que cada producto vale el doble. 20, 40 y 40. ¿Qué te conviene comprar el primer día? El más caro, porque si lo compras el segundo día ya te vale el doble. El segundo día, bueno, está 40, después este te va a quedar, bueno, 40 y creo que 40. Todo 40, pero o sea, se entiende. Si un producto sale 40 en el supermercado, cómprenlo. Claro. Es el óptimo. Ok, pero el ejercicio era comprar todos los productos. Todos los productos, máximo y mínimo un producto por día. Eso es lo que está escrito allá, pero bueno. Sí, como fue muy rápido, no llegué. Sería más interesante si fuera un monto fijo por día. ¿Cómo se forma? No, ¿qué pasa? Esto está pensado en un contexto de un proyecto, ponele, que cada día puede ser una sola compra, pero la cantidad de plata que vos tenés es fija. Vos empezás con una cantidad de plata y el primer día comprás con lo más caro para que no se encarezca. El segundo día, que puede ser una nueva compra, vas a comprar, va a estar más caro, pero es el más caro que te queda para que no te siga subiendo y así. Se entiende por qué esto es gris, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No entendió? ¿Podrías comprar varias veces los mismos productos y te da la plata? No. Tenemos que comprar los 4 productos distintos una sola vez y un producto por día. Ya, para el proyecto necesitamos esos 4 Claro. productos. No sirve comprar repetido. O sea, así es. Necesitamos los 4. Igual sirve, después lo vendes y compras y terminas ganando. Sí, también hay que ver si se puede pagar en cuotas. No está dentro de las... Bueno, y si vivimos en el mundo del revés y en vez de aumentar todos los días disminuye, ¿qué conviene? El más barato, porque sabes que el más caro, si lo compras el último día, va a haber disminuido mucho. ¿Cómo? Pasa que está planificado que a partir del 4.º día empiece el proyecto. Entonces tenés 4 productos, 4 días para comprar, ya en el 5.º día tenés que ganar todos los productos para hacer el proyecto. Qué bueno. Bueno, y vamos, creo que es el último problema. Queda el último ejercicio. ¿Es la última día? No responde, che. No, es que es la última día. Ah, bueno, no le... Oh, faltó una diapo. Ah, qué raro, ¿no? Sí. No, bueno, pero igual... Sí, plantearlo así en el aire. Qué raro, che. Igual lo explico. Sí. Bueno, el último problema se llama problema del viajante. Vamos a ponerlo con un ejemplo más acorde a la realidad. Imaginémonos que somos un camionero que tiene que llevar un producto, no sé, del norte al sur de la Argentina y queremos parar la menor cantidad de veces posible en estaciones de servicio. Nosotros sabemos dónde están las estaciones de servicio y sabemos cuánto nos dura el tanque. ¿Cuál sería el algoritmo para disminuir justamente los paros en estaciones de servicio? ¿Cuándo tendríamos que parar? Si sabemos que tenemos tal capacidad de tanque, que en tantos kilómetros gastamos tanta nafta. Cuando acá es como que puedas ir que te dé la autonomía del Estado. Exactamente. O sea, de nafta. O sea, deberías parar cuando sabes que no hay nafta. Claro, pues. Pero en este ejemplo hay varias rutas posibles que algunas tienen más y más paradas. ¿O? Digo, porque si te No,
todo siguiendo una ruta. Es igual que los problemas, solo que como que todas las charlas sean de la misma duración. No, la idea es tener las mismas charlas en televisión, pero ahora las menos paradas. Claro, las menores paradas. O sea, si nosotros sabemos que la nafta nos dura todo esto, y tenemos que yo una estación acá, una estación acá, y una estación acá, no nos conviene parar una en cada una. Es el mismo problema de las clases, pero que vos querés minimizar la cantidad de clases. Siempre y cuando sepas Y vos tenés un caso para eso. ¿Querés minimizar la cantidad de clases? El problema de clases del Sí. que hablamos al principio Sí. es el mismo, pero vos querés minimizar la cantidad de clases que hay. Claro, sí, bueno, parecido, tiene un approach parecido, sí. No sé si están así, pero alguien no entendió el algoritmo, por ahí no se escuchó. O sea, básicamente es eso, es tirar hasta donde llegue. Esto no pondera que después no haya estaciones ni nada por el estilo. ¿Cómo? Esto no pondera que no haya estaciones ni nada por el estilo. Lo que pasa es que vos conocés las estaciones. Claro, vos sabés dónde están las estaciones. Y sabés cuánto tira cada uno. Claro. Vos sabés que el camión hasta acá tira. ¿Es un camino para la estación? Es un camino, claro. ¿No te podés quedar parado? ¿O siempre vas en una línea recta? El camión va en un camino. Claro, el camión va La en un idea es camino. que la autonomía del camión siempre es mayor a la distancia entre cualquier par de estaciones contiguas. Entonces, en el peor de los casos, para varias veces, pero nunca te queda parado. Sabés que con un tanque siempre vas a llevar por lo menos a una estación de servicio. Siempre vas a llevar. Digo, si vos tenés una estación de servicio ¿Cómo? Perdón, hablamos fuerte. ponele que vos tenés una estación de servicio que se te abre para allá y las demás para allá, pero acá hay muchas y acá hay poquitas. No, es un camino. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un camino y dentro de ese camino tenemos que decidir en qué estaciones de servicio vamos a parar. En el libro... El itinerario está fijo, ¿sí? Claro. El itinerario fijo, sabes para dónde vas a ir. Pero sabes cuál es la distancia entre la siguiente estación. Puedes calcular si te da el tanque o no. En el libro se explica con el ejemplo de un camping, o sea, de un grupo de amigos que se va de acampe y, o sea, quieren ver dónde les conviene acampar. Teniendo la misma idea, quieren recorrer toda la misma ruta y la idea es esa, acampar en el último camping, supongamos que las estaciones de servicio son campings, acampar en el último camping antes de que se termine el día. No van a caminar de noche. O sea, en este caso sería una analogía, el tanque sería el día. Bueno, por ahí ya me pongo muy... Las horas disponibles. Sí, Las sí. horas disponibles del Claro. día. Y los campings son lugares donde podemos parar antes de... Claro, serían las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio. Y bueno, sí. Y sabes hasta cuándo te dura el cambio. Y sabes cuándo, sabes dónde está cada una de las estaciones. Tenían una más cercana, no dije que tenían una más cercana cuando se acaba ya. O sea, no sé si fue que dijeron eso ya, pero creo que estoy viendo. Es equivalente, es equivalente. La más cercana antes de que te acabe es lo mismo que la más lejana sin que se termine. Claro, pero esa es la solución, que esa solución es ese if, básicamente es un if, ¿no? Ese es exactamente. Ah, bueno, no, es For con un if. Nosotros sabemos que el tanque nos tira hasta acá. Paramos en esta. Después no podemos parar porque no tenemos nada. Conclusiones, como cierre la clase. ¿Sí? Como cierre la clase. Estuvimos viendo algunos algoritmos greedy. ¿Sí? Una vez que sabemos qué es lo que hay que hacer es fácil. ¿Sí? De hecho, siempre el código fue un for y cositas. ¿Sí? Dentro de todo, podemos decir que algunos de los algoritmos difíciles, como el de las charlas o como el de Huffman, por ejemplo, nadie le va a pedir a ustedes que inventen el algoritmo de Huffman, porque eso lo hizo Huffman, que era grosso y tenía una clase con Shannon que era un grosso, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, el cuatripasado se tomó en un final hacer un árbol de Huffman para una palabra en concreto. Y sí también se tomó, por ejemplo, ejercicios que se resuelven con greedy, que ustedes tienen que ver cuál es el problema y resolverlo en función de un algoritmo greedy. ¿Sí?
Normalmente ustedes, ahora vamos a ver las siguientes clases, van a ver que hay temas bastante más difíciles que este. Entonces siempre que ustedes vean una Bernoulli gris, creo que se van a poner contentos a la hora de hacer un examen. Y en la vida misma, porque saben que lo pueden resolver rápido, es sencillo de razonar y tirás un for y se hace. Es muy intuitivo. Los algoritmos gris es como lo primero que decís, quiero hacerlo mejor. Donde estoy parado, quiero hacerlo mejor. Bien. Pregunta de la clase de hoy, si no, procedemos a terminar la grabación y nos vemos el lunes virtual. ¿Estamos? Sí. Un saludo a quienes ven en diferido. Cualquier cosita pueden ver la grabación del cuatri pasado con cosas en virtual.